Génesis 29. 22 del anterior decía, será la casa de Elohim, y de todo lo que me dieses te daré en efecto la 10ª parte. Ahora empieza el 29 y dice, entonces Jacob levantó sus pies y fue hacia la tierra de los orientales. Verá, el punto es como de que ya dejó de estar ahí sentado o acostado en ese lugar. Pero vamos a ver, dice, sí, es que en hebreo dice, y levantó Jacob sus pies y caminó a la tierra Benei Kedem, de los hijos de Kedem, sí, a la tierra de los hijos del oriente. Eso es particular porque, verá, no está diciendo necesariamente, uno piensa en asiáticos, ya, pero no, verá, el oriente abarca mucho más que China y Japón. Y pero lo curioso es que recuerdan en Apocalipsis que el Todopoderoso le manda una carta a las 7 congregaciones que están en Asia, o sea, el Oriente, y a Paulus lo envía a los gentiles, representa al último, y hay un momento donde él trata de ir a Asia y a veces lo impide, como representando que eso era para el fin de los tiempos. Y aquí estamos viendo a Jacob que fue hacia el Oriente. Obviamente, repito, no exactamente ese lugar, pero el hecho de que dice Oriente, desde donde estaba, porque estaba ya, para nosotros estaba en el Oriente, fue más Oriente, ese es el punto. Entonces representa como el último iría a predicar a las congregaciones del mundo representadas por las 7 iglesias de Asia. También el hecho de que dice Benei Kedem, serían los hijos del origen, o los hijos del inicio, o los hijos de donde nace el sol, que los 144,000 son los hijos de la luz, de Yahweh, ¿verdad? Yahushua, son los originales, por decirlo así, los que Yahweh envió. Entonces hay varias formas en las que eso también se conecta con los últimos, los hijos de Kedem. También particular, ¿verdad? Porque sin adelantarme demasiado, el capítulo trata de que Jacob va a conseguir esposa. No fue a eso, pero consiguió esposa. Pero ese es el punto del capítulo. Entonces, qué curioso que el capítulo anterior, que es cuando él se duerme en Betel, representa la muerte de los 2 testigos. Cuando los 2 testigos resucitan, dice Apocalipsis 11 que los llama una voz de los cielos y se levantan en una nube, que sus pies se van a levantar entonces. ¿Y qué es lo que hace a continuación? Va y conoce a su esposa, que sería como entonces el testigo es elevado, levanta sus pies y después va y cosecha los 144,000. Entonces, aún cronológicamente con lo que vemos en Apocalipsis, ahí se conecta. Y también me parece que puede ser parte de la razón por la que lo dice así. Y levantó Jacob sus pies y fue a la tierra de Kedem. Entonces, de los hijos de Kedem. Después dice el verso 2: miró y había un pozo en el campo, y allí 3 rebaños de ovejas que yacían junto a él, pues de aquel pozo abrevaban los rebaños. La piedra que estaba sobre la boca del pozo era grande. Entonces habían 3 rebaños. Ahorita, bueno, aquí lo que voy a decir es por el simple hecho de que Yahweh todo lo escribe por algo. Entonces habían 3 por algo. Como sabemos, los muchos son representados por el número 3, y en una manera más general serían como las naciones. Como llega el último y ve a la gente dividida esperando agua, pero no pueden tomar agua porque el acceso al agua está tapado por una piedra muy grande, similar a la piedra tan grande que estaba tapando la tumba de Yahushua. Entonces, para aquellos que están en el mundo, cuyos pastores no tienen, y ya ahorita van a entender más a fondo por qué lo digo así, no tienen la fuerza para mantenerse firmes en la verdad y predicarle al pueblo la verdad, a pesar de que sean poquitos los que lleguen, a pesar de que sean pocos los diezmos y las ofrendas, todo eso, porque en eso tiene que mantenerse fuerte el pastor para no empezar a venderse, para no empezar a cambiar, para no empezar a justificar cosas o enseñar las cosas según lo que la gente quiere, sino lo que quiere el Padre. Debe perseverar. ¿Se acuerdan que el mes séptimo se llama Itanim, que quiere decir los fuertes o los que perseveran? Porque Yahushua dijo: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, la piedra era tan grande que tenían que esperar hasta que llegaran todos los pastores para correrla. Entonces todos los días llegaban y esperaban que llegara gente, llegara más gente, y ya después entre varios la corrían.
Era en general, pero en este momento, como lo estamos viendo, es como llega el último al mundo y hay gente que está sedienta, como las ovejas, divididas en 3 grupos, como los muchos, entre las naciones, pero no hay nadie que les remueva la piedra para que reciban a Yahushua resucitado, el agua de vida, sino que está bloqueado por la falsedad o la falta de fuerza espiritual de esos pastores que están enseñando mentira, porque todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Si ellos no tienen al verdadero Mesías, entonces no tienen la fuerza para correr la piedra, es mi punto. Entonces, miró y había un pozo en el campo y allí 3 rebaños de ovejas que yacían junto a él, pues de aquel pozo abrevaban los rebaños. La piedra que estaba sobre la boca del pozo era grande, y la piedra veja ben Gedolá al pi Jaber, sobre la boca del pozo, y la piedra era grande sobre la boca del pozo. Y también, ¿verdad?, tras de eso dice boca del pozo, como mostrando que es la palabra, que por la piedra que tiene encima no puede salir la voz, la prédica verdadera. Verso 3, bueno, aquí hay un comentario que dice: es llamativo que las mujeres estén siempre junto a un pozo de agua. Eliezer encontró a Rivka junto a un pozo. También Moshe encontró a su esposa junto a un pozo de agua. ¿Verdad? Esto es lo que hemos hablado, por eso es pozo. Moshe encontró a su esposa Séfora junto a un pozo de agua, y Miriam era el sustento espiritual del manantial de agua. Miriam, la hermana de Moshe, ¿verdad? No la madre de Mashiach. Miriam, la hermana de Moshe, era el sustento espiritual del manantial de agua que abastecía a los israelíes en su travesía por el desierto. Miriam, la profetisa, era por el mérito de ella que Yahweh hacía que tuvieran agua siempre donde fuera que anduviesen. Cuando Miriam murió, se secó esa agua. Entonces se conecta a la mujer con la fuente de agua. Así como una mujer tiene cuando tiene un niño, lo tiene en su vientre en agua. Y se rompe fuentes cuando da a luz. La letra Bet también representa a la mujer y representa una casa, como la casa del bebé por 9 meses. La letra Mem, que es una fuente y que está abierta por una parte, en sí la Mem del inicio, la Mem final está cerrada, pero eso del hecho de Mem, como de Miriam, como una fuente, y de Maim, agua. Entonces después dice aquí: así como el factor masculino de la persona es la inspiración chispeante como el fuego, el factor femenino es el razonamiento frío como el agua. ¿Verdad? Las mujeres pueden ser frías, se les facilita, o sea, no les ha pasado muchas, y esto es normal, es parte de, pero cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, y a veces sus fortalezas se pueden convertir también en problemas si les dan, bueno, o sea, ¿cómo lo pongo? En este caso, mi punto es, para que vean el ejemplo, en una pareja, matrimonio, que digamos el esposo le preocupe a alguien de fuera del matrimonio y la esposa le diga: ¿usted qué le importa? Él no es de la familia. Entonces la esposa, es muy común que esté muy con los de adentro y que el hombre esté pensando en afuera, y que la mujer le moleste eso porque piensa que es una traición hacia los de adentro, cuando no entiende que es parte de lo que Yahweh nos manda hacer a veces, ayudar a otros de afuera. Ahora, obviamente las mujeres también ayudan, pero mi punto es que son muy celosas de los de cerca, de su familia. Entonces tienden a ser fríos para con los de afuera. Y ese era el ejemplo con respecto a cómo la frialdad se puede ver en ese punto. Que uno diga: pero ¿por qué él dice tal cosa a tal persona si ni la conoce? Por ejemplo, es fría, no lo piensa de la misma manera que lo pensaría. Y más que todo es por las emociones, que el sentimiento viene tan rápido y lo aceptan, entonces dicen lo que piensan, mientras que el hombre no se deja llevar tanto por las emociones, algunos sí obviamente, sino que usan la lógica, y hay algunas cosas que por lógica uno entiende que si uno, como nos dice Yahweh, que uno debe hacer con otros lo que le gustaría que hagan con uno. Y en este mismo ejemplo que di, porque sí me parece que es un ejemplo que se da mucho en un matrimonio, no estoy diciendo que ninguno de los dos sea mal, simplemente que la mujer tiende a ver para adentro, el hombre para afuera, y eso puede traer problemas si no se llega a entender que son un complemento, se necesita un balance. Y lo que estaba diciendo ahora con las fortalezas, el hombre también tiene que entender que debe mirar a los de adentro, cuidar a los de adentro, que obviamente se supone que eso es lo que principalmente hace, pero por otro lado la mujer también tiene que entender
que debe ayudar a los de afuera, o tiene que también tener empatía por gente que no conoce, por ejemplo, que es muy común, vuelvo y repito, obviamente, que de hecho ahora estaba hablando con el hermano Gil, que lo mencionaba, cuando, digamos, si uno está fuera del padre, aunque le vaya bien, le va a ir mal, porque aunque tenga todo lo que las personas piensan que los hace felices, no lo pueden apreciar, no lo pueden verdaderamente aprovechar y lo terminan perdiendo, o aunque lo pierdan hasta la muerte, nunca lo disfrutaron verdaderamente. Solo en el Padre se van a poder disfrutar verdaderamente todo ese montón de bendiciones. Y es que estábamos hablando, ni siquiera era de cosas materiales, estábamos hablando en realidad de familia, de cómo muchas veces hay gente que tiene experiencias muy feas con la familia y eso le puede causar traumas para toda la vida, pero en Yahweh esos traumas se pueden sanar, porque Yahweh nos da el amor que tal vez los padres no dieron. Por otro lado, hay gente que tuvo muy buenos padres, pero por nunca ponerse en los zapatos de otras personas o conocer las historias de otras personas, los ven como los peores. Entonces hay gente que tiene muy buenos padres y se vuelven muy malos hijos, desobedientes y otro montón de cosas porque fueron, como dicen, alcahueteados o algo así. Entonces, sin el padre no van a poder reconocer eso. Y sin el padre no van a poder sanar el trauma que sea. Con el padre uno sana el trauma o reconoce las cosas buenas. Entonces, eso es lo que quiero, sí, que quede claro en el sentido de que si estamos con el padre, uno sea hombre o sea mujer, es lo mismo. Porque en Yahweh, en Yahushua no hay hombre ni mujer, todos somos uno. Y se acuerdan, un día hice un dibujo aquí de cómo Yahushua es el ejemplo, es el centro. La mujer está por aquí, el hombre está por acá. Los dos tenemos que ir hacia ese modelo a seguir, hacia esa perfección, hacia el pozo, exactamente. Los dos debemos encontrarnos ahí para poder ser uno. Porque mientras el hombre no se acerque a Yahushua, va a terminar siendo un machista. Mientras la mujer no se acerca a Yahushua, va a terminar siendo una feminista. Los dos son extremos, como ya he dicho. Mucha gente dice que el feminista es igual, y mentira, eso es estar bien torcido como para pensar que es lo mismo que la igualdad. Entonces, los dos debemos ir hacia Mashiach. Los hombres debemos ser más comprensibles, saber poner más atención, ser más cuidadosos, más amorosos, menos toscos. Y la mujer debe hacer sus cosas también, que ya sabe. El punto es que cada persona reconozca el cambio que tiene que hacer. Y lo vuelvo y lo repito una y otra vez, porque las veces que me he encontrado, en realidad, bendito Yahweh, las semanas de la congregación todas son bien, o sea, eso lo entienden y yo lo digo por broma. Pero lo que me pongo a pensar es una mujer que tal vez no esté acostumbrada, ya sea a mis chistes o a la verdad, y entra y empieza a ver un estudio y lo primero que oiga, este hombre es... Entonces eso es lo que me pongo a pensar. Debemos entender que todos debemos mejorar algo, y mientras uno esté poniendo el ojo en lo que el otro tiene que mejorar, sea lo que sea, o sea, la mujer viendo, no, pero el hombre tiene que mejorar tal cosa, sí, y lo usted cuando va a mejorar, no, que mejore todo el mundo, casi siempre que esa es la mentalidad, y hay que entender que es uno el que tiene que arreglarse, es uno, y aquí como estoy de pastor para hombres y mujeres, tengo que decir en general, que se entienda como todos, y en realidad como hombres creo que hemos tenido muy claro por muchos siglos todos nuestros problemas, que nos los han dejado muy claros. Me parece, hay muchos hombres que no lo reconocen, pero eso es el problema de ellos. El problema es que hoy por el feminismo y ese montón de hecho ahora que andaba haciendo esa vuelta había una protesta ahí de mujeres, que ahora encierran a todos los hombres en violadores, ahora todos son violadores en potencia, o todos son agresores, o son agresores de fijo. Entonces un montón de mujeres empiezan a ver a todos los hombres como agresores, y ahora uno, cuidado, dice algo porque ya es una agresión. Cuidado, dice las cosas como son, porque tiene que pensar en la ilusión que tiene cada persona en la cabeza, y hay que cuidárselas. La verdad, entonces eso es lo que quiero que se entienda. Todos debemos mejorar y todos somos diferentes, entonces cada uno debe ver qué es lo que me falta a mí, arreglar, mejorar, en vez de estar pensando, a mí no me digan qué tengo que hacer, porque a usted le falta esto, a usted le falta lo otro. Todos debemos estar pensando en nosotros mismos, y eso es el punto principal de lo que dijo Yahushua, ¿verdad? De primero quitarse la viga para después poder ayudar con la astilla. Entonces, el hombre es como el fuego, la mujer es como el agua. Por eso lo mencioné ahora, la mujer representada por la letra Mem, como la letra de Miriam, que es una fuente de agua, porque Mayim también es con Mem.
La letra Bet también se conecta con la mujer, es una casa, como la mujer se convierte en la casa del niño por 9 meses y como ha sido, la mujer era la que se encargaba, y muchas mujeres todavía, de construir el hogar, de mantenerlo firme, como debe ser, que no se venga abajo, como dice la escritura, que también la mujer sabia construye su casa, la que no se la trae abajo. Entonces, fría como el agua, por eso es que vuelve a ver para adentro, lo que explicaba ahora, porque es para construir la casa, entonces está pensando solo en eso, igual que lo que ha hablado de que el hombre y la mujer, el hombre piensa más en el pasado, porque sacar de masculino está conectado con memoria, y la mujer piensa más en el futuro. Entonces es también común, como les he dicho, que la mujer tenga que estar recordando al hombre lo que tenía que hacer porque se le olvida lo del futuro por estar pensando en otras cosas que ya hizo. Por ejemplo, entonces somos complementos y se necesitan ambos para mantenerse balanceado. Y lo que iba a decir con esto también, que es curioso, ¿se acuerdan como les he mencionado que Yahushua es llamado la semilla de la mujer? Porque por eso vino de una virgen. Y él dio la sabiduría, que representa la Ruach, porque dio el espíritu, la Ruach HaKodesh, y la sabiduría fue a través de lo que Yahweh hizo todo, la Ruach HaKodesh. Entonces Yahushua vino, obviamente como hombre, pero vino a traer misericordia, que es normalmente la madre la que dice al papá, no, pero no lo regañe tanto, pobrecito, mi chiquito. Y el papá, enojado con ira, como fuego. Se necesitan ambos, balance, lo que repito. Porque ¿verdad? Está escrito que el que no corrige al hijo lo abomina, por eso el balance. Pero con esto que estaba diciendo el primero y el último, es como el aspecto femenino y el aspecto masculino, agua y fuego, el agua de vida y el fuego consumidor. Por eso Yahushua vino como la semilla de la mujer, y el último viene como el hijo del hombre, mujer, hombre, agua, fuego, raíz, rama. Que bueno, eso también se podría conectar de diferentes maneras, ¿verdad? Porque el fruto también sale de la mujer, el hombre es el que pone la semilla. Como siempre he dicho, lo que uno cumple de una manera, el otro lo cumple de la otra. Pero principalmente ese aspecto femenino de misericordia, perdón, sabiduría, agua, lo trajo Yahushua como la semilla de la mujer. Y el aspecto masculino, como hijo de hombre, fuego, por ende justicia, regaño, castigo, lo trae el último. Y eso es parte también de cómo han confundido la misericordia de Yahushua y el plan de Yahweh con hacer una imagen de un Cristo así todo, como lo llamarían en algunas partes, mamitas, o afeminado. ¿Sí me explico? Por malinterpretar un montón de cosas y guiarse nada más por ese aspecto emocional de que llevó al mundo entero a pensar que el Todopoderoso no va a hacer justicia y que él, si él fuese bueno, no castiga a nadie, cuando entonces muestra que no entienden lo que es un buen padre, que claramente también ha sido parte de lo que ha hecho el sistema promoviendo, digamos, por ejemplo, el sexo a lo loco para que hayan hijos por todo lado y cueste mucho entender lo que es tener un padre, porque un montón de padres ausentes, o bueno, todo lo que sabemos, ¿verdad? Un montón de tipos de familias. Bendito Yahweh que Él tiene control, porque muchos de nosotros venimos de familias así, y aquí nos tiene el Padre. Y era lo que decía ahora, que con el Padre uno puede arreglarse de todos esos traumas, bendito Él. Pero la gente que no tiene al Padre, al no haber tenido un papá, al no haber tenido una mamá, al no haber tenido, o sea, un montón de cosas, detalles que uno necesita en la vida, o no haber tenido ni siquiera, porque quizá, bueno, tener una buena educación, una buena crianza, terminan muy mal, o siendo muy malas personas, o en depresión, o en cosas que solo Yahweh nos puede ayudar y sacar. Como decía, agua y fuego como representación de primero y último, el aspecto femenino y masculino. Entonces, dice el verso 3, cuando todos los rebaños se reunían allí, hacían rodar la piedra de la boca del pozo y abrevaban el ganado, y reubicaban la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Entonces les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Y ellos contestaron, somos de Harán. Les preguntó, ¿conocen a Labán, hijo de Nahor?
Lo conocemos, respondieron. Les preguntó, ¿está bien? Y dijeron, bien. Mira, su hija Rachel está viniendo con el ganado. Entonces, les dices, ¿lo conocen? Sí. ¿Cómo está? Bien. No era muy... conversaba mucho. Y ven que viene por ahí Raquel, entonces dice, mira, de casualidad viene Raquel, la hija de él. Entonces dice, hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Y ellos contestaron, somos de Harán. Les preguntó, ¿conocen a Labán, hijo de Nahor? Lo conocemos, respondieron. Les preguntó, ¿está bien? Y dijeron, bien. Mira, su hija Rachel está viniendo con el ganado. Les dijo, miren, todavía el día es largo, no es momento aún de recoger el ganado, abreven el rebaño y vayan a apacentarlo. Y todo el mundo viendo a Jacob como, ¿ah? Ya este otro extranjero viniendo a decirnos qué hacer. Aquí Jacob en realidad no entendía cómo funcionaba ese lugar. Él pensaba que como estaba tapado era porque ya se iban a ir. Entonces Jacob dice, pero ya ustedes no han terminado de trabajar, no es hora. Pónganse a hacer algo. Y era en realidad porque él no entendía cómo funcionaba ahí cuando los vio a todos esperando, haciendo nada. Pero era porque estaban esperando para abrir. Miren, todavía el día es largo. No es momento aún de recoger el ganado. Abreven el rebaño y vayan a apacentarlo. Ellos respondieron, no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y hagan rodar la piedra de la boca del pozo para que abrevemos el ganado. Entonces, en cierta forma, con lo que estaba diciendo ahora, sería como que el último llega al mundo y ve que los pastores no están predicando nada, que las religiones no sirven para nada, y les dice, pero ya, ¿por qué no hacen algo? Enseñen algo, hagamos algo. Y le dice, no, todavía no se puede porque hay que esperar hasta que se acabe el mundo. Por ejemplo, hasta que llegue el rapto, como muchos... O sea, por ejemplo, se ha visto que mucha gente dice que ¿para qué leer el Apocalipsis? ¿Para qué aprender del fin si la iglesia va a ser raptada? Entonces, como va a haber un rapto, los que se deberían preocupar por el Apocalipsis son los que se van a quedar, ¿verdad? Según esa gente, según los cristianos, muchos cristianos. Y es similar como aquí, es como ¿para qué vamos a estudiar? ¿Para qué vamos a hacer algo? Debemos esperarnos hasta que pase algo, que se abra la roca sola, que Yahushua nos lleve. Bueno, ellos dirían otro nombre. Mientras que llega Jacob, como el último, les dice, no, pero nosotros hagámoslo, movamos la piedra, busquemos a Yahushua. ¿Sí me explico? Ellos respondieron, no podemos hacerlo hasta que junten todos los rebaños y hagan rodar la piedra de la boca del pozo para que abrevemos el ganado. Mientras él estaba hablando con ellos, vino Raquel con el ganado de su padre, pues ella era pastora. Vean qué bueno eso. Esto es clave porque, por ejemplo, cuando Moshe va a el pozo y se encuentra con Séfora, ahí lo que había pasado era que el papá de ellas había dejado la idolatría. Entonces los del pueblo le habían dicho, no, ya para usted no vamos a trabajar. Entonces él había tenido la obligación, bueno, se había sentido obligado a poner a sus hijas de pastoras, pero no era lo común. Entonces cuando Moshe llega era porque las hijas de Jetro estaban teniendo que apacentar el ganado, pero antes lo hacían otras personas, unos hombres siervos de él. Ahora vemos que en particular Raquel, la escritura nos dice que era pastora. Entonces, poderosísimo porque muestra que la congregación escogida es como, bueno, la esposa de Mashiach, el buen pastor, por ende es pastora, y al en Yahushua, a ver, hombre y mujer, ¿se acuerdan lo que les habíamos hablado de los 5 ministerios? Uno de los 5 ministerios es, bueno, apóstol, pastor, maestro, evangelista y profeta. Entonces, aquí vemos que era pastora. Obviamente se refiere a pastora de ovejas, literalmente, pero hace alusión a la congregación escogida predicando la verdad, siendo la congregación como una mujer pastoreando. Por eso Raquel era pastora. Mientras él estaba hablando con ellos, vino Raquel con el ganado de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y al ganado de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob e hizo rodar la piedra de la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. ¿Quién sabe qué tamaño era Jacob? Pero era como Sansón, en el sentido que tenía una fuerza sobrenatural.
Eso se decía de las 12 tribus en realidad, ¿verdad? Habían unos que eran más fuertes que otros, pero en sí los 12 eran fuertes todos. Como decía, quién sabe cómo se veía, porque una de las cosas particulares, digamos, con Sansón, por ejemplo, y que una vez algo estaba viendo, y un comentario de un director que me pareció muy importante, que el, digamos, normalmente cuando hacen películas, yo no estoy de acuerdo con hacer películas de la escritura, de todas maneras, pero digamos, cuando hacen películas de Sansón, lo hacen así, ¿verdad? Entonces, un hombre todo musculoso así, no es raro que sea fuerte. Obviamente, es lógico, se está viendo. Pero la cualidad de Sansón en particular era que era fuerza sobrenatural. Entonces, muy posiblemente Sansón no era así de grande y fuerte, o sea, y musculoso. Tal vez era normal, pero demasiado fuerte. ¿Sí me explico? Ahora, en esos tiempos, obviamente, había guerra y otro montón de cosas. Entonces, no dudo que fuese musculoso. Pero mi punto es, ya, la exageración. Porque entonces, como cuando fueron a pelear con 300. El punto era ver el milagro de Yahweh en cómo 300 hombres le ganaron a un número innumerable de ejército. Igual Sansón, igual Jacob. Entonces era una fuerza sobrenatural. Todos ellos estaban esperando. Dicen, no, hay que esperar a que vengamos varios para todos mover la piedra. Pero cuando Jacob ve que llega Raquel, dice, ahora sí, fe, para que vea Raquel. Fe, para que vea como aquí me la gano. Curiosamente, Raquel quiere decir oveja. Entonces también es particular eso porque representa la congregación escogida. El hecho de que él mueve la piedra solo muestra eso de esa fuerza, pero eso sería lo literal, tenía fuerza literal para representar cómo el último viene con la fuerza del Todopoderoso, porque todo lo puede en el Mesías que le fortalece. Entonces mueve la piedra para poder dar agua a las ovejas de Raquel, o sea, a los 144,000. Mientras todos los pastores estaban esperando el rapto para recibir agua, llegó el último y dice, no, un toquecito, y corre la piedra y da agua para mostrarle al resto. El punto es que está en nosotros, es uno el que debe buscarle. Uno no debe sentarse a esperar el rapto, sino buscar a Yahweh, pedirle a Yahweh y actuar también, ¿verdad? Obviamente. Bueno, es que, ¿verdad? Raquel son 3 letras, la Reish, la Het y la Lamed, y las primeras 2, la Reish y la Het, son de Ruach. O sea, habría que poner una Vav en el medio. Pero sí, Rachel se puede ver como la Ruach del pastor, la Ruach de la Lamed. La Ruach del pastor sería representado por Raquel. Es otra forma de ver el nombre Raquel. Entonces él mueve la piedra. Esto también es particular porque recuerdan que en los evangelios vemos que cuando Yahushua resucita, o sea, en cada evangelio hay detalles que se dicen de una manera, de una perspectiva diferente. No es contradicción, es para poder entender todo desde otro punto de vista, o tener una enseñanza extra, por decirlo así, con una misma historia. Entonces hay uno de los evangelios donde menciona, ¿se acuerdan que uno mencionó que cuando llegaron vieron 2 ángeles, uno a la cabeza y otro a los pies? Pero hay otro evangelio donde menciona que un ángel corrió la piedra y se sentó sobre la piedra. Entonces, ¿se acuerdan cuando hemos visto que habían 2 ángeles? Les he dicho que eran los 2 testigos. Cuando hemos visto que es solo un ángel, les he dicho que es uno de los 2 testigos. El testigo como Moshe, que es Micael, el Malach, que habría bajado a correr la piedra para que saliera Yahushua de la tumba. ¿Sí me explico? Entonces Micael habría bajado, corrió la piedra para que saliera Yahushua de la tumba y lo viera Miriam. Aquí vemos que Jacob, como Micael, mueve la piedra para que salga el agua y tome agua Raquel y sus ovejas. Entonces aquí Jacob está mostrando ser como Micael. Y esto obviamente sucedió antes de que llegara el ángel y corriera la piedra de la tumba de Yahushua. Entonces aquí esto se cumplió cuando ese ángel movió la piedra de la tumba, y se cumple en un aspecto espiritual cuando el último viene y predica de Yahushua resucitado, como Paulus, que Paulus fue escogido para ir a predicar a las naciones una vez que Yahushua había sido resucitado ya. ¿Sí me explico? Y bastante después, porque ya había sido culpable de algunas muertes. Entonces eso muestra que Jacob, entre otro montón de cosas que hemos visto, representa al último. En este caso el agua, el pozo, a Yahushua HaMashiach, y Raquel a la congregación escogida, o el espíritu de la congregación escogida y la congregación de las ovejas de Raquel. Sí, como el último, quitando de en medio la mentira
el espíritu de error que puso el enemigo para que no puedan aceptar a Yahushua o ver el agua de vida. De hecho, sí, el hecho de que no vemos en los otros pozos que hubiese una piedra, que hubiese que correr entre varios, muestra que esto era una cosa especial y por ende representa algo. Mientras él estaba hablando con ellos, vino Rachel con el ganado de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Rachel, hija de Labán, hermano de su madre, y el ganado de Labán, hermano de su madre, se acercó a Jacob e hizo rodar la piedra de la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Vean cómo el contraste con el momento cuando llegó Eliezer, que recuerdan que les había dicho que es como Eliyahu, para recoger la congregación de Mashiach. Y él dice, la que me dé agua, esa es. Entonces, como la congregación que tenga el agua de vida, que tenga la verdad, sabemos que es la verdadera. Pero ahora es diferente, es Jacob que viene como el último a darle agua a la congregación. 11. Jacob besó a Rachel, levantó su voz y lloró. Aquí por la palabra que utiliza se deduce que no era un llanto de gozo, no era de alegría. Estaba llorando de tristeza porque llegó con las manos vacías, porque le había dado todo a Elifaz, que lo había asaltado en el camino. Elifaz, hijo de Esaú. Entonces, cuando Jacob se fue, Esaú mandó a su hijo Elifaz, bien faz, a que lo persiguiera para que lo matara. Pero Jacob le dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso, Elifaz? Entonces así, se hablaron y Elifaz quería mucho a su tío. De hecho, Elifaz después llegó a ser un hombre justo, en el sentido que sí buscó de la verdad, pero bueno, hay una historia larga con el hombre. Y de hecho, por haber sido rechazado por Israel, Yahweh permitió que de ahí saliera uno de los peores enemigos de Israel. Pero bueno, eso es historia para otro momento. Entonces, Elifaz va donde su tío para matarlo por orden de su papá, pero él en realidad en su corazón no quería matarlo. Entonces, cuando habla con Jacob, dice, no, la verdad es que no lo va a matar. Y Jacob le dice, llévese todo lo mío si quiere. Y el punto era no solo darle a Esaú algo para calmarlo, sino que en el judaísmo se entiende, ¿se acuerdan que habíamos visto que ser ciego es como estar muerto? Por eso cuando Yitzhak ya estaba ciego, Yahweh dijo, yo soy el poderoso Yitzhak, a pesar de que solo lo dice cuando alguien ya está muerto. También ser pobre es como estar muerto, porque no se puede disfrutar bien la vida. Así como estar ciego no se puede disfrutar otro montón de cosas. Entonces, como ser pobre es como estar muerto, entonces Jacob le dio todo para que fuera similar a estar muerto, porque Elifaz llegó y le dijo, no lo maté, pero lo dejó sin nada, entonces puede morir en cualquier momento, para que Esaú no se enojara mucho. ¿Sí me explico? Entonces esa fue la forma en que se salvó de que Elifaz lo matara, Jacob. Pero fue como empezar de nuevo todo. Lo que les he mencionado varias veces de Jacob, que Jacob tuvo que empezar de cero varias veces, porque varias veces lo dejaron sin nada. Y eso también, verás, una enseñanza poderosísima para todos nosotros cuando nos pasen cosas similares de cualquier tipo. Aquí ponen, porque vio en el espíritu, a través de la profecía, que ella no sería enterrada con él en Macpelá. Entonces dicen que por eso lloró, porque en su espíritu se dio cuenta que no la iba a enterrar con él, entonces lloró. Eso lo veo como casi... O sea, obviamente es posible, por supuesto Yahweh le puede revelar eso, pero creo que es todavía mucho más posible que haya sido por la otra razón que mencioné, que también aparece aquí por si algo, pero dicen que esa es otra alternativa, es una alternativa a la interpretación de que lloró porque no tenía nada, que proféticamente vio que no le iban a enterrar con él. Y considero yo que esa es una profecía muy rara como para que Yahweh se la revele en ese momento. Es como, sepa que la van a enterrar en el camino. Pero bueno, eso es lo que dice. Aquí ponen, hay 4 que son considerados como una persona muerta: el pobre, el que tiene lepra, el ciego y el que no tiene hijos. Entonces, ¿verdad? Ponerle a tener hijos espirituales, aunque sea. Entonces, para que se recuerden de los 4, el que no tiene hijos, el ciego, el pobre y el leproso. Entonces dice, más bien aquí lo ponen como alternativa a esta, pero yo creo que sería el revés. Él lloró porque venía con las manos vacías, diciendo, Eliezer, el esclavo de mi abuelo, venía con un anillo
para la nariz, bueno, un arete para la nariz, brazaletes y de todo tipo de delicadezas para encontrar esposa para Yitzhak, pero yo vengo sin nada en mi mano. Y dice Jacob, no tenía nada porque Elifaz, hijo de Esav, lo persiguió por mandato de su padre para matarlo. Y como Elifaz creció tan cerca de Yitzhak, bajo su influencia, él decidió no matar a su tío. Y le dijo a Jacob, ¿qué hago? ¿Qué le digo a mi papá por mi mandamiento? Jacob le dijo, tome todo lo que está en mi mano, ya que el pobre es considerado como un muerto. Entonces, muchas veces Jacob se salvó de morir volviendo a cero, perdiendo sus cosas materiales, y abuelo guardó de que el enemigo le quitara la vida. ¿Sí me explico? Como he explicado en cierta forma con el último, que Yahweh dice que ha entregado o entregará naciones en vez de él, porque Satanás va a estar pidiendo la vida de él, como con Job y otras partes de la historia, de la escritura. Entonces va a estar pidiendo la vida del último. Entonces Yahweh le dice, bueno, llévese a esta gente, llévese a estos, pero no lo toque ese. ¿Por qué? Porque estos son impíos y demás, y este va a tener un plan X. Entonces, similar aquí, para que Jacob no fuese asesinado, se podría decir, Yahweh permitió que perdiera todas sus cosas materiales. Y así ante Satanás sería como que estaba como muerto. Ya no va a poder hacer nada, porque en este mundo sin plata no se hace nada. Entonces eso también muestra cómo el último vendría de una manera humilde, en el sentido de no como la gente espera en este mundo, con muchísimas riquezas, o que nazca en cuna de oro y todas esas cosas que dice. Dice, Jacob besó a Raquel, levantó su voz y lloró. El hombre machista, cuidado llora, solo yo no sé qué llora. Y cosas así. Y aquí vemos a Jacob, que fue más fuerte que todos los hombres que estaban ahí. Fue el único que pudo mover la piedra. Minutos después estaba llorando. Yo imagino a los pastores, ¿qué clase de hombre es ese? ¿Sí me explico? Por lo que es el machismo, el extremo. Entonces, sí, muy particular que vemos a Jacob aquí sin problema de conectarse con sus sentimientos, de expresar sus sentimientos. Y también, como lo he mencionado de Jacob, que Jacob era un hombre de tiendas, ¿verdad? No salía mucho afuera, no andaba cazando. Entonces, por eso Yitzhak se inclinaba más por Esaú, porque Jacob pasaba en la casa estudiando y cocinando y cosas así que otros hombres machistas dirían, ay no, que feo cocinar. Cocinando se ganó la primogenitura, y eso es particular. ¿Por qué? Porque el último viene y le da alimento espiritual a todos. Y como dijo Yahushua, el que se haga el último será el primero. Entonces aquel que llega como el último para darle alimento a todos, Yahweh lo convierte en el primero cuando se hace uno con Yahushua. Completamente, mucho más importante la sabiduría que cualquier cosa carnal, física. Dice aquí, lloró porque vio proféticamente que no sería enterrado junto a ella. O bien, lloró porque no tenía joyas para regalarle, pues cuando Esav le ordenó a su hijo Elifaz que lo matara, al darle alcance a Jacob, no quiso asesinarlo, pero tampoco quería desobedecer la orden de su padre. Entonces Jacob le dio una solución a Elifaz. Le entrego todo lo que tengo y es como si me mataste, pues un desposeído es como que está muerto. Entonces, ¿verdad? Ahí vimos las dos opciones una vez más. Dice el 12, Jacob le dijo a Rachel que era pariente de su padre y que era hijo de Rivka. Jacob le dijo a Rachel que era pariente de su padre y que era hijo de Rivka. Por eso les decía que imagino a Rivka como, ¿qué le pasa a este hombre? La abrazó, la besó, lloró y después le dijo, por cierto, soy su primo. Jacob le dijo a Raquel que era pariente de su padre y que era hijo de Rivka. Entonces ella corrió y le contó a su padre. Aquí es particular que corra a contarle a su padre y no a su madre. Normalmente las mujeres le cuentan a su mamá, los hijos a su papá. Pero aquí la hija Raquel fue a contarle a su papá, y eso muestra que ya su mamá había muerto. Por eso fue a contarle a Labán. Entonces dice, cuando Labán escuchó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, oigan, y lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Entonces le contó a Labán todos esos acontecimientos. Vean, como dice, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Ese Labán era cosa seria.
era bastante sucio. Cuando oye que está ahí Jacob, el nieto de Abraham, y que Abraham era tan adinerado, y Isaac cuando mandó a su esclavo, lo mandó con un montón de cosas, dice, ay, si el esclavo venía todo lleno de plata y joyas, me imagino este. Entonces salió corriendo y lo abrazó para ver si les tocaba las monedas de oro. Y decía, no, tal vez trae perlas en la boca. Entonces lo besó para ver si sentía las perlas. Y dijo, no, pero este hombre, ¿qué? Vamos para la casa. Entonces lo que Labán estaba viendo era cuánto traía, cuánto le iba a poder sacar. No en realidad que lo quisiera ver por ser su sobrino. Entonces cuando Labán escuchó las noticias de Jacob, hijo de su hermano, corrió a su encuentro y lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Entonces le contó a Labán todos estos acontecimientos. Dice aquí, Labán lo besó y lo abrazó para palparle a ver si tenía joyas consigo. Y limpio Jacob. Que eso es muy importante porque eso muestra, vuelvo y repito, por ejemplo, porque no vemos en la escritura como que Yahushua viniese tirando dinero, ¿verdad? Porque ese no era el punto, pero sí fe. Con cada obra que hacía, con cada milagro, darle la vista a un ciego, levantar un muerto, pues eso era como darle cantidades de fe a cualquiera que estuviese viendo y formando parte de eso, ¿sí me explico? Entonces Yahushua viene con eso obvio, para el que tiene ojos para ver, por ejemplo, a pesar de que vemos cómo todo el mundo lo rechazó, pero era obvio porque hizo todos los milagros que se esperaba que el Mesías hiciera, con joyas espirituales, montones, pero llega el último y viene con las manos vacías, o sea, por apariencia es pobre, vil, no tiene nada que ofrecer, es mi punto. Y vil con el sentido de que Yahweh escoge lo vil del mundo, y el hecho de que viene como ladrón en la noche, entonces la gente lo va a ver y va a decir, como Labán. Dice, Labán le dijo, no obstante, eres mi propia carne y sangre. No obstante, dice, bueno, pero sigue siendo familia, entonces vamos. No obstante, eres mi propia carne y sangre. Se quedó con él por espacio de un mes. Segundo en el verso en hebreo dice, y le dijo a él Labán, sí, no obstante, mis huesos y mi carne. Dice, como de todos modos, sin embargo, ¿verdad? Y vean que feo que uno le cuente, me dejaron pobre. Y el otro le dice, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Pero usted es mi familia, quédese aquí. O sea, Labán estaba triste, por decirlo así, por el hecho de que venía sin nada. Entonces se siente obligado a darle lugar. Se siente obligado a darle lugar porque es su familia. Él quería recibir algo de él, pero cuando ve que no, entonces ahí empieza a ver cómo hace, y es dándole trabajo. Poniéndolo a trabajar, es como dice, aquí le voy a sacar algo. Sí, exacto, el hecho de Abraham era súper dadivoso y hospitalario, y este hombre todo lo contrario, lo dejaba porque de veras con costos y quería sacarle todo lo que pudiese. Entonces dice, mi carne eres tú y quédate conmigo Jodesh Yamim, que es la cantidad de días de un mes de días, es lo que le dijo, quédate un mes. Aquí yo creo que hay un comentario con respecto a esto. Sí, verdad, que aquí pone la explicación. Ahora, como no tengo razón para llevarte a la casa, porque no tienes nada en tus manos, pero ya que eres mi familia, te cuidaré por un mes. Y así lo hizo. Pero aún eso no fue sin cobrarle, porque Jacob se hizo su pastor. Entonces le dice, no obstante eres mi propia carne y sangre. Se quedó con él por espacio de un mes. Vayesheb y Mo, y se quedó con él un mes de días. Y aquí vuelven a poner el comentario, aunque no tengas joya contigo, no obstante eres mi pariente y debo darte alojamiento. Pero no se lo dio gratis, lo hizo trabajar con sus rebaños. Jacob aceptó permanecer un mes en esa casa en la que reinaba un ambiente espiritual perjudicial. Vean eso, reinaba un ambiente espiritual perjudicial. Hoy en día el mundo entero está así. Donde sea que uno esté, tristemente, obviamente si uno vive en una casa con gente que todos creen, la idea es que ahí no, pero solo en ese hogar, sale de la casa y sale de la burbuja. Entonces, esto también muestra cómo el último viene a un mundo en apostasía, donde no hay doctrina verdadera, donde va iglesia y todo es un ambiente espiritual perjudicial. Le dieron el trabajo a él y Raquel ya me imagino que pudo dedicarse a otras cosas o relajarse. Reinaba un ambiente espiritual perjudicial opuesto al suyo, para constatar personalmente el grado de reverencia de Rachel a Yahweh.
Jacob aceptó permanecer un mes en esa casa, en la que reinaba un ambiente espiritual perjudicial opuesto al suyo, para constatar personalmente el grado de reverencia de Rachel a Yahweh. Entonces, él, para ver si Rachel verdaderamente era del padre, dijo, bueno, aunque no me es bueno estar aquí espiritualmente, ¿verdad? Lleva más esfuerzo estar en un lugar perjudicial, voy a quedarme para ver cómo se comporta Rachel, si Rachel es del padre o es como Labán. Labán le dijo a Jacob, ¿acaso porque eres mi pariente me servirás gratuitamente? Dime cuánto debe ser tu pago. Y no, ¿acaso porque soy pariente debo trabajarle? Le hubiera respondido Jacob. Vean cómo él le dice, ¿acaso porque eres mi pariente me vas a trabajar de gratis? Como diciendo que ya estaba dado por un hecho que le iba a trabajar. La cuestión es que él, para no sentirse muy mal, le dice, ¿cuánto quiere que le pague? Entonces vean qué particular eso, porque le dice, quédate un mes. Bueno, él se quedó un mes. Y aunque pudieron haber tenido toda la conversación de que me va a trabajar, aquí, por la forma en que está escrito, es como si él lo dio por un hecho. Te vas a quedar un mes trabajando. Pero ya porque es mi familia no quiere decir que no le vaya a pagar. Entonces dice, ¿acaso porque eres mi pariente me servirás gratuitamente? Dime cuánto debe ser tu pago. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Rachel. La mayor Lea, como los muchos, en el sentido, bueno, en este aspecto, ¿se acuerdan que he hablado de que Israel y Judá, como Yahweh llama a las dos partes en que se separó el pueblo, los del sur y el norte, Israel y Judá? Bueno, Judá y Israel respectivamente, como lo mencioné, sur y norte. Y Judá representa a los pocos, Israel a los muchos. Lea tuvo más hijos, representa a los muchos. Raquel tuvo 2, representa a los pocos. El pueblo de Israel ha estado con el pacto, con la Torá, desde el año, bueno, según el judaísmo, 2448, el calendario judío, pero sería un año diferente en realidad. Pero el punto es, hace miles de años tiene la Torá, pero rechazaron a Yahushua, representados por la mujer de 12 años con flujo de sangre, ¿recuerdan? Y después estaba la niña de Yair, con 12 años de edad, que se había muerto. Yahushua la resucita, todas esas cosas. Hay una conexión similar, aunque en realidad es como lo que siempre menciono, como en un espejo. Porque Lea dice que era la mayor, como la que llevaba más tiempo, más años, como los que tenían la Torah y rechazaron a Mashiach. Y la menor, como los que aceptan a Yahushua y entienden así la Torah. Entonces, menores porque venimos al fin de los tiempos. Somos menores en edad y en otro montón de cosas que los que estuvieron en Egipto y demás. Entonces, los del fin de los tiempos son como Raquel, menor. Los del inicio de los tiempos como Lea, mayor. Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran melancólicos, ponen aquí. Raquel era hermosa de cara y de figura. Aquí esto se ve como un contraste, como que ¿hay alguna otra traducción de los ojos de Lea? Los ojos de Lea eran tiernos, débiles, adormecidos, delicados, ok. Esto se debía a que ella había pasado llorando toda su vida porque le habían dicho que se iba a casar con Esaú, y todo el mundo decía, uy, Esaú es un impío. Entonces ella pasaba llorando porque decía, me va a ir espantoso en la vida si me van a casar con este hombre, porque como Labán tuvo a Lea y Raquel y Isaac tuvo a Esaú y Jacob, los iban a casar así, Lea con Esaú y Jacob con Raquel. Pero cuando Jacob toma la primogenitura, sin saberlo, espiritualmente tomó también la esposa que iba a ser para Esaú. Cuando tomó la bendición que iba para Esaú a través de Lea. ¿Sí me explico? Entonces Jacob no sabía que esto tenía que pasar. Lo que está por darse, ya me estoy adelantando. Repito, entonces Lea iba a ser para Esaú, y como Esaú era impío, Lea pasaba llorando, y llorar daña los ojos. Entonces ya tenía los ojos muy delicados, muy tiernos. Pero el contraste que se hace, ella tenía ojos delicados y Raquel era hermosa, es como diciendo que Lea no era tan hermosa,
posiblemente por los ojos. O sea, hay muchas cosas que se pueden decir. Hay quienes lo han traducido o lo han visto como una persona que cuando ve a alguien que no es muy atractivo pone los ojos de cierta forma, como causaba eso en los ojos. O el hecho de que, bueno, yo no sé, han visto las mujeres que, ¿verdad? Cuando se pintan los ojos, normalmente una de las ilusiones que hace el maquillaje es hacer los ojos más grandes. Y normalmente cuando los dibujan a las mujeres les hacen los ojos grandísimos porque, ¿verdad?, les llama mucho la atención. Entonces quizá tal vez tenía los ojos pequeñitos y eso hacía que se viera un poco... ¿Sí me explico? Entonces el punto es que visualmente no era tan hermosa. Lo particular es que eran gemelas. Entonces podían ser como Esaú y Jacob, mellizas, que son gemelos pero no se parecen, no son idénticos, ¿verdad? Entonces es la posibilidad que fueran como Jacob y Esaú, eran gemelos pero no se parecían. Entonces Raquel sacó ahí la belleza física, aunque Lea era más, en algunas cosas, más justa, y ahora vamos a ver por qué. Entonces la belleza física, principalmente Raquel, por eso dice que era hermosa de cara y de figura. Dice aquí, Lea estaba apenada porque dado a que ella era la mayor, pensaba que debería casarse con el mayor de los hermanos, o sea, con Esaú. Dice el 18, Jacob quería a Raquel y dijo, trabajaré para ti 7 años por tu hija menor Raquel. ¿Ve usted qué hombre más dedicado? Vean que esto es también muy interesante, muy particular. Se van a hablar de varios años aquí, pero él decide trabajar 7 años por Raquel, que se pueden conectar con los 7 años de la última semana de Daniel, que empiezan con los 3 años y medio de ministerio del último, como diciendo el último, yo voy, trabajo y muero y cumplo eso y voy a pelear en Armagedón para poder casarme con la congregación. ¿Sí me explico? Entonces la última semana de Daniel, cuando el último viene y trabaja dando su vida para poder casarse con la congregación, es lo que representa el que él dice, le trabajo 7 años. Entonces dice, Jacob quería a Raquel y le dijo, trabajaré para ti 7 años por tu hija Raquel. Desde el 18 dice, y amaba a Jacob a Raquel y le dijo, te serviré a ti Sheba Shanim, 7 años de Raquel. Y le pone Bidja, tu hija, porque Jacob sabía que Labán jugaba sucio. Entonces le dice, cuidado, este hombre va al mercado y me busca otra Raquel. Raquel, tu hija. Y le dice la menor, porque él sabía que le podía cambiar el nombre a Raquel y darle a Lea, cambiándole el nombre de Lea a Raquel. Entonces dice, pues le cambio el nombre de las hijas y me da Lea. Entonces no solo tu hija, la menor, ¿está claro? Entonces él le deja todos los detalles, todas las cláusulas de Jacob, siendo lo más astuto que pensaba podía ser en ese momento, astuto como la serpiente, siendo Labán la serpiente, pero aún así Labán, que serpiente. Dice el verso 19, Labán respondió, mejor es que te la dé a ti antes que a otro. Esa respuesta a mí me parece también tan falta de todo. O sea, alégrese, es su familia, diga, claro, qué bendición. No, pues mejor que se la dé a usted. Es como, la verdad no quiero, pero ya ahí, ¿qué me queda? Labán respondió, mejor es que te la dé a ti antes que a otro, quédate conmigo. Jacob trabajó por Raquel 7 años, que a sus ojos fueron como unos pocos días, por su amor a ella. Y qué lindo era el amor, porque amaba tanto que 7 años de trabajo fue como nada. Aquí dice, y fueron como pocos días, porque él la amaba. Eso muestra lo que hace el amor. Es sorprendente cómo puede hacer que cosas tan difíciles se vuelvan fáciles. Cosas que uno no quiere hacer, de repente está bien, las hago, por puro amor. Y no solo eso, el hecho de que dice que le fueron como pocos días, es lo que le había dicho a él Rivka, que le dijo, vete unos pocos días, mientras a Esaú se le pasa la ira. Jacob dedujo, creo que 7 años son suficientes para que a alguien se le pase la ira. Una semana de años. Entonces ahora la conexión aquí de que dice unos pocos días hace alusión a que ya con 7 años había cumplido lo que Rivka le había dicho. Se podría decir que lo que viene ahora es extra y es parte del sufrimiento que tuvo que pasar Jacob, sintiendo que se iba al infierno o que algo le iba a pasar por no estar honrando a sus padres. Y Jacob trabajó por Raquel 7 años, que a sus ojos fueron como unos pocos días por su amor a ella.
Entonces Jacob le dijo a Labán: dame mi mujer, que se ha cumplido mi plazo, y consumaré el matrimonio con ella. Él le dijo: dame mi mujer y me llegaré a ella. Que ahí ponen, ¿verdad? Que esa no es una forma muy apartada de hablar, que parece extraño que Jacob, un hombre justo, hablase así. Pero no es que él estuviese pensando en el sexo, no era ese el punto. Él estaba pensando en sus hijos, en tener hijos, en multiplicarse. Ya aquí tenía bastantes años Jacob, y ya era hora de empezar a tener hijos. Entonces el punto de él es que él ya quería cumplir el mandamiento de tener hijos, no era el hecho de tener relaciones sexuales. Dice aquí: Jacob sabía proféticamente que debía establecer 12 tribus. ¿Y cómo podía hacerlo si no se casaba ahora que tenía ya 84 años? Por eso dijo: se ha cumplido mi plazo. Aquí mis días se han completado como los días que le había dicho a la mamá que se fuese. Y eso de que tiene 84 años también, puesto que tenía que establecer 12 tribus, debía casarse ya. Por eso es que le dijo: y me llegaré a ella. Dice: no es verdad que la persona más vulgar ni siquiera hablaría así. Hoy en día pues sí, pero... Y él lo dijo con el intento de reproducirse. O sea, el hecho no era la relación sexual, era que ya estaba deseoso por tener hijos. Y ponen: es vergonzoso hablar de esta manera si lo hace con el placer sensual en su mente. Y la intención de Jacob era puramente tener hijos. Lo cual es también particular por dos razones. Porque vemos que Labán quería dinero, riquezas de Jacob, no las obtuvo. Un suegro que oiga a el hombre que se casa con su hija decirle: deme su hija que ya quiero tener relaciones sexuales con ella, es una ofensa para el suegro. Entonces, no solo viene sin plata, sino que me habla así. Entonces, sería visto como pobre, vil, malcriado. Y eso es clave, vuelvo y repito, para la segunda venida, porque así se va a percibir. Y no solo eso, sensual, una palabra para lujurioso, una palabra más... parecería, por las cosas que dijo, siendo mal interpretadas, por no conocer su corazón, parecería que él era un lujurioso al hablar así. Y eso, por eso es que hacen ese comentario. Y menciono eso porque se acuerdan lo que les había mencionado de Moshe, que hubo un rey que una vez, cuando escuchó lo del éxodo, dijo: uy, ¿quién es ese hombre Moshe tan grande que el Todopoderoso usó para eso, y todos sus milagros que hizo? Debe ser sorprendente. Entonces le pagó a su pintor principal profesional para que fuera a hacer una pintura de Moshe. Entonces lo mandó: busque a este hombre en tal tierra y tráigame una pintura de ese hombre, porque yo quiero verlo, yo quiero conocerlo. Entonces cuando fue, conoció a Moshe, hizo una pintura de Moshe, se la trajo y se la presentó al rey. Y el rey se enoja y está a punto de matar al pintor, y le dice: ¿cómo se le ocurre a usted que este hombre va a ser Moshe? De fijo usted no me lo pintó bien. Entonces trajo un hombre que era estudioso, el experto en estudiar el carácter humano, y vio a Moshe, la imagen de Moshe, y dijo: este hombre es un hombre sensual, engreído, enojón, con solo ver su rostro. Entonces dijo: ¿cómo puede ser? Entonces el rey mandó un mensajero para que le explicara qué era la cosa, a Moshe, porque estaba a punto de matar a uno de los dos. O el que le decía que al ver a Moshe era esto, esto y esto, o el que le decía que sí, lo pintó así, así es. Entonces Moshe le dijo: no mate a ninguno de los dos tienen razón. El punto es que lo que me hace Moshe, por decirlo así, pero obviamente no lo dijo así, es la capacidad, el dominio propio de esas pasiones. Ese deseo de querer ser soberbio pero calmarlo, el deseo de estar con mujeres pero no hacerlo, esa fuerza, esa voluntad, esa fuerza de voluntad, ese dominio propio, es lo que lo hace Moshe. Pero la gente de este mundo espera que el hombre sea, y por eso el Papa. Y no que el Papa sea así, sino que con la imagen se lleva engañado al mundo entero, porque la gente de este mundo se deja llevar por los ojos, y la escritura dice que no caminamos por vista, sino por fe. Entonces Moshe decía: sí, todas esas debilidades las tengo. Ese hombre que le dijo que vio esas debilidades en mí tiene razón, es un experto. Y el que me pintó también es un experto, porque me pintó igualito. Pero lo que me hace la persona que soy es el hecho de poder controlar todos esos problemas, debilidades, impulsos. ¿Sí me explico?
Y es muy importante porque la gente espera orar a Yahushua y que las debilidades se le vayan, sin entender que no, más bien debe fortalecerse en esas debilidades, como Yahweh le dijo a Pablo. Entonces lo decía por Jacob, porque Jacob daría la imagen, y por las palabras que usó, malinterpretado facilito, detrás de que viene sin nada, se quiere llevar a mi hija para sexo. Pero el que conoce el corazón es Yahweh, y por eso estaba con Jacob. Entonces Labán juntó a todos los hombres del lugar e hizo una fiesta. En el libro de Yashar se dan bastantes detalles de esto, y también en la historia, las leyendas de los judíos. E invitó a todo el mundo alrededor, todos los vecinos, y les dijo la cuestión, lo que iba a pasar, cómo iban a engañar a Jacob. Todos sabían del engaño, excepto Jacob. Entonces dice, Labán juntó a todos los hombres del lugar e hizo una fiesta, y al anochecer tomó a su hija Lea y la llevó ante Jacob, quien consumó el matrimonio con ella. Entonces, en la noche hicieron el matrimonio. Jacob llegó a ese lugar y estaban en la ceremonia y vio que apagaron todas las luces. Apagaron todo, y Jacob dijo, qué raro aquí. No dejaba ver, ¿por qué apagaron? Entonces está en la celebración del matrimonio y dice, pero ¿por qué apagaron todo? Entonces le dijeron, es que así es la costumbre aquí. Así nos casamos aquí. Se apagan todas las luces. Y él, bueno, y siguió. Él, como ya conocía que Labán era sucio y todo lo demás, no se preocupó tanto ahí porque él había hablado con Raquel y le había dicho, yo sé que es su papá, entonces necesitamos una clave. Cuando estemos ya en la alcoba nupcial, yo le voy a decir algo y usted me tiene que responder tal cosa. Entonces Raquel dijo, está bien. Pero cuando llegó el momento, Raquel dijo, es que si yo le hago eso, o sea, si yo permito que Jacob se dé cuenta en la alcoba nupcial de que le dan a Lea, Lea va a ser humillada en su alcoba nupcial, va a ser espantoso para ella. Entonces no aguantó y le dijo la clave. Otros dicen que Raquel estaba escondida y cuando Jacob le habló, ella respondió. Entonces, por eso fue que Jacob tuvo relaciones sexuales con ella y no sabía que estaba con la otra. Por un lado, recuerden, eran gemelas, entonces no dudo que su contextura fuera similar. Eran los ojos los que eran tiernos. Y estaba apagado. Y al anochecer tomó a su hija Lea y la llevó ante Jacob, quien consumó el matrimonio con ella. Labán le dio a ella, a su hija Lea, su sirviente Silpá como criada suya. Según unos escritos, Silpá y Bilá, que fueron dadas a ellas como esclavas, eran también hijas de Labán, pero con otra mujer. O sea, Labán había tenido hijas con su esposa, Raquel y Lea, y había tenido hijas con su esclava, Bilá y Silpá. Entonces tenían un nivel diferente. Por eso solo menciona hijas, Raquel y Lea. Las otras estaban como esclavas porque eran hijas de esclavas, ¿está claro? Y eso es como Raquel y Lea como pocos y muchos, y los otros como naciones. Y por la mañana resulta que ella era Lea. Aquí pone, resulta que Jacob se dio cuenta de que ella no era Raquel, sino Lea. Todo lo que le agregaron, ¿vio? Resulta que ella, Lea. Vamos a ver en hebreo, imagino que es así, directo al punto. Vayehi, Boker, y sucedió en la mañana, Vejinei, Lea. Y he aquí, ella era Lea. Y dijo a Labán, ¿qué es esto que me hiciste a mí? ¿Qué me has hecho? Dice, y por la mañana resulta que ella era Lea. Entonces Jacob le dijo a Labán, ¿qué me hiciste? ¿Acaso no te serví por Raquel? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? Qué duro, ¿verdad? Porque Jacob se llama suplantador. Él le compró la primogenitura siendo astuto a su hermano y después tomó la bendición por engaño ya he explicado lo de engaño, ¿verdad? Que tener mucho cuidado, pero lo digo así para que se entienda lo que estoy por decir. Siendo astuto, tomó la bendición que le pertenecía porque había comprado la primogenitura, pero lo hizo porque su mamá, la que pone trampas, Rivka, le había dicho cómo hacerlo. Fue astuta para revelarle cómo hacerlo. Ahora se le está pagando con la misma moneda, porque ahora Lea suplantó a Raquel. ¿Sí me explico? Entonces ahora él está siendo afectado, se está sintiendo que lo traicionaron,
cuando también debería haberse puesto a pensar un poquitito, y lo pensó cuando habló con Lea y le dijo, Lea, ¿cómo usted me hizo esto? ¿Por qué no me dijo que usted era Lea? Se acostó conmigo, ¿verdad? Muy bonito todo. Y no me dice nada. Y ella le dice, de ay, es que aprendí del maestro. Y él, aprendí del maestro, así como usted le quitó la bendición y la primogenitura a su hermano, pues así fue como yo estuve con usted. Y ahí Jacob, mire, hasta ahí llegó el reclamo, entendí, me lo merecía, me tocaba. Y también por otro lado, Jacob debería haber entendido lo que mencioné ahora. Si él tomó la bendición y la primogenitura y ella era parte de la bendición para el primogénito, entonces más bien era Yahweh el que estaba utilizando a Labán. Labán pensaba que lo estaba haciendo en su astucia y en su maldad, pero era Yahweh el que le estaba dando una mujer extra para tener a los 12 hijos. ¿Está claro? Entonces debemos entender cómo Yahweh estaba haciendo todo por detrás de esta historia, mientras Labán estaba pensando hacerlo para su propio beneficio como malo, y Jacob estaba haciendo lo más astuto que podía para no caer en ningún problema de estos, y le siguen pasando cosas por más astuto que fuese, porque Yahweh quiere hacer que se case con ellas. Entonces ahí Lea le dijo, sí, yo aprendí de usted, así como usted hizo, se le hizo. Entonces ahí ya él entendió y se quedó calmado. Entonces dice aquí, y por la mañana resulta que ella era Lea. Entonces Jacob le dijo a Labán, ¿qué me hiciste? ¿Acaso no te serví por Raquel? ¿Por qué me engañaste? Labán respondió, no se procede así en nuestro lugar, no se entrega la menor antes que la mayor. A buena hora me decís, Labán. Esa no es hora para decirme, ¿verdad? O sea, qué sorprendente. Obviamente, imagino que la conversación ahí estuvo, ¿por qué no me dijo antes? Si así es aquí, ¿por qué no me dijo antes? Obviamente era simplemente jugándole sucio, esa era la justificación, la respuesta para que se quedara calmado. Y en realidad se podría ver también como que Labán por su parte dijo, es que no, si caso a Raquel, aquí me queda Lea toda la vida. Yo sí considero que toda mujer tiene una belleza, toda mujer es hermosa, solo hay que conocerla, algunas hay que conocerlas más, porque es su personalidad donde está su belleza, conocerla bastante, pero sí, o sea, de verdad que eso hay que entenderlo, todas son hermosas, simplemente hay que saber encontrar esa belleza. Y muchas veces las que tienen una belleza superficial, ahí se quedó y eso fue todo. Y cuando se conoce es de lo peor, y aún si la persona aguanta esa personalidad solo por la belleza física, esa belleza física va a desaparecer. Entonces debemos entender que lo que este mundo tanto exalta es temporal y se va, es vanidad. Entonces muchas mujeres, en vez de enfocarse en su personalidad, se enfocan solo en el exterior, en maquillaje, y no logran crecer como mujeres y son personas espantosas. Hay otras que por ser un poco abstractas hacen una personalidad tan sorprendente porque tienen que fortalecerse en eso. Igual con los hombres feos normalmente son muy cómicos. ¿Por qué? Porque tuvieron que ver cómo hacían para ganarse que lo volvieran a ver o que cosas así. Entonces normalmente un hombre feo tiene muchas cualidades diferentes. Sí, ahí lo vemos en la escritura claramente. Simplemente lo quiero dejar claro porque también entiendo que parte de la mujer es el honor y el sentirse hermosa. O sea, entiendo que la mujer quiere sentirse hermosa y le cuesta mucho luchar con ese pensamiento de, uy, es el vestido de esa y esto y eso. O sea, son parte de la lucha de la mujer, sin duda. Entonces nada más quiero dejar claro que entienden. Y por más que uno se los diga también, yo sé que les va a costar. O sea, a los hombres no les importan, que ya lo he dicho muchas veces aquí, un montón de cosas que por las que las mujeres se preocupan. Normalmente las mujeres se preocupan más que todo por lo que otras mujeres piensen, y a los hombres no les gustan el montón de cosas o sea, extra que se pone la mujer. Eso lo hacen por otras mujeres, no lo hacen por el hombre, porque el hombre no lo llama la atención eso, a menos de que sea un hombre afeminado. Labán respondió, no se procede así en nuestro lugar, no se entrega a la menor antes que la mayor. Completa la semana de esta y te daremos la otra por el trabajo que harás para mí durante otros 7 años. Entonces aquí en esto hay varias opiniones, porque recuerden que en hebreo semana puede ser semana de años o semana de días. Normalmente uno escucha en español semana y es días, obviamente, son 7 días. Pero en hebreo 7 días o 7 años son una semana. Entonces aquí se puede tomar como que, aquí, bueno, en realidad todo
indicaría, y como vemos en otras partes, que después de la celebración, que se duraba 7 días, Labán le estaba diciendo, ok, termíneme la celebración con Lea, celebre con ella, hágala feliz estos 7 días, y al final de los 7 días de la celebración se casa con Raquel, pero me trabaja 7 años más por ella. Entonces era como se puede unir a ella y 7 años más. Está claro, pero de todas maneras tenía que trabajar 7 años por Lea, 7 años por Raquel. Que eso es como la venida del primero y la venida del último, por 2 grupos, 2 rediles que al final se van a hacer uno. El primero vino, o sea, en el sentido que los dos vinieron a predicar 3 años y medio. Que también si unimos 3 años y medio, 3 años y medio, se hacen 7. Pero, por un lado, Yahushua vino a completar la semana 69 de las 70 semanas de Daniel. El último vino a completar la semana última. Entonces por eso es que digo que se conecta también con semanas. Y como Yahushua vino por unos, dijo yo vengo por las tribus perdidas. Y después dijo en Juan 10, y hay otro redil, el cual tengo que añadir. Como diciendo, tengo que volver a trabajar por esta otra parte, como Jacob. Y también el último viene con 2 mantos, por los pocos y los muchos, como lo vemos en Isaías 42, ¿recuerdan? Les habla diferente, predica diferente, y que en cierta forma también lo vemos aquí en el hecho de que él amaba a Raquel. Y obviamente amaba a Lea, pero no como a Raquel. Entonces no sé cómo decirlo muy bien, pero sería como los pocos y los muchos, ¿verdad? Los pocos son amados y los muchos va a haber que resucitarlos para poder amarlos bien, porque su rebelión hace que molesten en el sentido espiritual, no a mí, sino al Padre. A mí también cuando les predico, pero me refiero que no importa a uno, porque uno tiene también sus problemas. Me refiero al Padre, ¿sí está claro? Obviamente el andar predicando mentira molesta al Padre. El invocar un nombre falso molesta al Padre. Entonces obviamente Yahweh va a ver mejor a los escogidos, a los 144,000. Y ese es mi punto con Jacob viendo a Raquel como, y viendo a Lea. Dice, completa la semana de esta. En hebreo, semana es masculino. Entonces sería semana. Es masculino, semana. Entonces aquí como dice, esta se deduce que no se refería a la semana, se refería a Lea. Como de esta hija. Cúmpleme la semana de celebración del matrimonio de esta hija. Entonces dice, y te daremos la otra por el trabajo que harás para mí durante 7 años. Vean que dice te daremos en plural. Dice aquí, esto es en plural. Como cuando dice la escritura, descendamos y confundamos en Babel. O cuando dice y quememos. Sí, el comentario en realidad tiene mucho que ver con el hebreo. Simplemente que es una palabra que se puede interpretar como singular o como plural, pero en este caso se refiere a plural. En sí se puede hablar como, bueno, el hecho que lo conecta cuando Elohim habló en plural y dijo que descendería a destruir, podría ser, ¿verdad?, una forma de hablar. Hay un tipo de forma de hablar, se me olvida cómo se llama, que se habla en plural. Y como cuando yo estoy solo en el desprograma y digo, hablo en plural de que, bueno, no sé si lo han notado, pero eso es algo común. Es una forma de hablar. En sí que es plural aunque se refiere a una persona. Y el término tiene que ver con monarquía, pero no me acuerdo cuál es. Es como un rey que es una persona, pero habla en plural porque habla por el pueblo entero. Más o menos así, y es que se me olvida la palabra que es. Entonces sería como Labán hablando como Elohim, como lo acaba de decir aquí Rashi. Por un lado que Labán representa a Baal, que se hace pasar por Elohim. Y él piensa que es él el que decide qué le da a Jacob, sin entender que es Yahweh el que lo está haciendo todo a través de él. Y otra forma, obviamente, lo más lógico sería como, y la familia te daremos, a la hija otra. Entonces, completa la semana de esta y te daremos también la otra por el trabajo que harás para mí durante 7 años. Que hay unos comentarios del 20, decía, los 7 años que Jacob trabajó para casarse con Raquel a los ojos de él fueron como unos pocos días. Para los egoístas que necesitan de una pareja para gratificarse, cada día de distanciamiento es una eternidad. Pero para aquellos que como Jacob están más concentrados en lo que pueden brindar a su pareja que en lo que pueden obtener de ella, todo sacrificio es ínfimo. En un amor así, incondicional, una eternidad de tiempo puede parecer apenas como unos pocos días. En cambio, el amor codicioso es intolerante. El punto aquí lo que está diciendo es que normalmente cuando uno sufre es porque quiere estar con la persona y solo por uno, está pensando en uno, no está pensando en lo que la persona necesita, sino que yo quiero estar con esa persona, quiero recibir tal cosa de tal persona, quiero hacer tal cosa con tal persona,
Entonces está pensando en sí mismo y por eso sufre tanto con la separación. Pero si uno ama a la persona y sabe que esa separación es por el bien de la persona, pues uno se alegra y espera con ánimo y con ganas. Pero tristemente en este mundo se enseña mucho a pensar solo en uno, solo lo que uno quiere, solo lo que uno necesita. Y no solo se enseña, se promueve y ya es fácil porque el corazón engañoso lo lleva a uno a eso de por sí. Entonces como que todo en este mundo está en contra de que uno haga la voluntad de Yahweh o que ame según la verdad. Dice, y si Jacob entregó, dejó todo lo material para seguir su camino e ir a su encuentro con los pocos, igual nosotros debemos estar dispuestos a ir ligeros. Así es, hermano, exactamente. Muy importante. O sea, eso de que Jacob perdió todo a cada rato, hay que uno ponerse en los zapatos de él. Y de verdad que no me imagino digamos, acumular un montón de riquezas. Acumular no en el sentido como los impíos, que lo hacen porque, bueno, por la ambición y otras cosas, sino el hecho de que ya abuelo prosperaba tanto que no era capaz de gastarlo a tiempo. Entonces se le acumulaba y tenía un montón. Y de repente perderlo todo y volver a empezar, teniendo fe en Yahweh, para adelante, sin quejarse, sin decir, pero ¿por qué? ¿Pero en qué momento? ¿Pero no ves qué montón de cosas? Nada de eso, para adelante. Obviamente los pensamientos llegarían, obviamente, pero hay que fortalecerse para no permitir que lo venza a uno el enemigo, sabiendo que todo lo que pasa es para bien de aquellos que aman a Yahweh, aunque parezca muy feo, muy mal. Yashar 31:7, que entre panderos y danzas decían, Gelea, Gelea, pero él no entendía su significado, pues pensó que era la costumbre de ahí. Entonces sí, en Yashar dice que ellos, y eso es algo que hace Satanás. ¿Se acuerdan que les he mencionado con el Illuminati? Satanás les da una regla a ellos de que ellos tienen que poner todo lo que van a hacer en películas y programas de televisión y decirlo para que en el juicio las personas no tengan excusa. Satanás va a decir, yo les dije que iba a explotar las 2 torres, yo les dije que iba a hacer esto, yo les dije que iba a hacer lo otro, y no creyeron, pensaron que era película. Entonces igual habría sido aquí, ellos le estaban diciendo, algunos quizá tratando de ayudarle, como de pobrecito, digámosle que él lea, pero también en el sentido de que Satanás dice las cosas de una manera para que la gente no tenga excusa en el juicio. Había otro comentario aquí, un segundo, no lo había terminado. La semana nupcial, este es el origen de los 7 días de celebraciones nupciales, Sheva Brajot. Entonces, ¿se acuerdan que les he dicho de los 5 puntos que vemos en la escritura con respecto al matrimonio? Y uno es la celebración. De aquí se saca que son 7 días de fiesta. Completa la semana de esta y te daremos también la otra por el trabajo que harás para mí durante otros 7 años. Así hizo Jacob, cumplió los 7 de aquella y le dio como esposa a su hija Raquel. Ahora sí, pone aquí el comentario. Jacob se casa con 2 hermanas. El caso presenta el siguiente interrogante. Si los patriarcas cumplían las normas de la Torá incluso antes de que ésta fuese entregada, ¿cómo se explica que Jacob se haya casado con 2 hermanas? Respuesta: la Torá no había sido entregada aún. Exacto, eso es lo que acaba de decir como... Okay. Dice, de modo que sus normas regían en estado latente. Sin embargo, la promesa de casamiento que Jacob le hizo a Raquel era cierta y definitiva. Por eso Jacob debió anteponer el cumplimiento de su promesa a la observancia de normas que hasta entonces tenían el estatus de potenciales. Eso me parece un poco jalada del pelo, sacada de la manga, porque ellos no conocían la Torá, la cumplían por instinto. Entonces, ¿cómo él va a decir, no voy a hacer esto que es según la Torá porque ya lo prometí? O sea, no me parece lógico decir, como está en potencia, no voy a hacerlo. O sea, considero que ellos por instinto, por ser justos, cumplían la Torá como se debe. Y en este momento él, como ya había hecho la promesa y es un hombre de palabra, la cumplió, sin estar pensando en que eventualmente se iba a prohibir, que no se podía casar con hermanas. ¿Sí me explico? Ahí el del problema habría sido Labán, fue el enemigo, no fue Jacob. En su intención Jacob no quería casarse con las 2, Jacob quería casarse con una, pero era necesario que se casara con las 2, y ese es el punto. Por eso Yahweh se encargó de que sucediese. Hay muchas veces que nosotros tenemos una idea de cómo nuestra vida debe ir y Yahweh nos dice, no, es por acá. Y hay muchas veces que por uno seguir jalando para el otro lado termina en el medio, con un poco aquí, un poco allá.
deberíamos siempre estar buscando la voluntad de Yahweh, que se haga solo la voluntad de Yahweh en nuestra vida. Y hay veces que hay cosas que no van a aparecer voluntad de Yahweh, como esto. Digamos, esta interrogante que se hacen los judíos es por el hecho de que en la Torah dice no te puedes casar con hermanas. ¿Y cómo Jacob se casó con hermanas? Eso otra vez muestra que Jacob representa al hijo pródigo, alguien que es un poco diferente a lo que la gente espera según el entendimiento que tienen. Y Jacob tenía la intención de casarse con una mujer, no con 4. Pero Yahweh había visto en su plan perfecto que esa era la forma en que vendrían los 12 patriarcas de las tribus, los 12 padres de las tribus que tenían que venir de esas 4 mujeres. Entonces, no le informó a Jacob, lo hizo. Hay algunas cosas que si Yahweh nos informa, lo echamos a perder. Entonces mejor que estemos en oscuridad en la boda. ¿Sí me explico? En el sentido que a veces vamos a estar en un estado en el que todo va a estar oscuro y no vamos a saber qué está pasando, Padre, por qué están las cosas así, por qué todo se ve oscuro. Y es porque Yahweh está preparando una bendición. Y quizás no la vea la próxima mañana, quizás tenga que esperar 7 días. Porque la próxima mañana la que vio fue a Lea. Entonces eso mismo, eso es como, híjole, ya el Padre me mostró la luz, pero vea lo que me encontré, que me equivoqué, que me engañaron, que todo me cambió. Y ya bueno, todo es parte del plan. Continúe, tenga fe, tenga confianza. Así hizo Jacob, cumplió los 7 de aquella y él le dio como esposa a su hija Raquel. A su hija Raquel, Labán le entregó su sirvienta Bilhá como criada suya. Jacob consumó también su matrimonio con Raquel. Él amaba a Raquel aún más que a Lea. O sea que sí amaba a Lea, pero amaba a Raquel más. Y trabajó con él otros 7 años. Pero 14 años hasta el momento de trabajo con Labán. Por esas 2 mujeres. Dice, y al ver Yahweh que no amaba a Lea. Mira como acaba de decir, amaba más que, pero bueno. Dice el verso 31 en hebreo, y al ver Yahweh, si no es que no amaba, pero la palabra así se puede tomar un poco mal, senuá, como de soné, como de enemigo o como de odio. Entonces, odiaba a Lea, dice ahí, híjole, menospreciaba. Yo creo que en este caso tal vez sería mejor esa palabra, menospreciaba, pero es una palabra que también se toma como odiaba, que sería muy duro, ¿verdad? Si fuese así, pero también, ¿verdad? Debemos entender que era humano y él no planeaba casarse con ella. Y si uno se pone los zapatos de una persona que lo casan con una persona que no quería, qué difícil. Eso puede causar mucha molestia y hasta odio, quizá. Obviamente yo he mencionado como el odio es útil para odiar el mal. Uno no debe odiar al prójimo, odiar el mal. Entonces no podemos decir que Jacob odiara a Lea, por eso es que lo traducen diferente en diferentes partes esta palabra. Sin embargo, el punto sería como odiar la situación en la que se encontraba al haber sido casado con una mujer que él no esperaba casarse. Y verdad, cualquiera que se ponga en los zapatos de Jacob diría, sí, qué difícil. Y obviamente mujer también, casarse con alguien que no quiere, es feo. Entonces menospreciaba. Al ver Yahweh que no amaba a Lea o que menospreciaba a Lea, abrió su matriz. En cambio Raquel era estéril. Vean eso qué particular. Se puede ver de 2 maneras, porque por un lado, tanto Sará como Rivka eran estériles, igual que Raquel. Y ellas eran estériles para Yahweh impulsarlas a orar, como obligarlas a purificarse más, a buscar más del Padre. Entonces cuando orasen, iban a recibir la bendición de dar hijos. Entonces, Raquel parecida a Rivka y Sará, y ahí vemos que son los pocos en ese aspecto, porque se parece a las matriarcas Sará y Rivka. Lea empezó a dar hijos de una vez, que eso no era muy común, pero vemos la razón por la que eso sucedió, porque Yahweh tuvo misericordia de ella, de que sufría mucho, sufría antes porque se iba a casar con Esaú, y cuando se casa con Jacob sigue sufriendo porque Jacob ama a Raquel. Entonces Yahweh la ve sufriendo y abre su matriz para que, ¿verdad? Para que se alegre teniendo hijos. Hay mucha gente que piensa que el cielo es como ir a misa. Y qué pereza ir a ese cielo. Yo no quiero ir a ese cielo, ni loco, pues está loco. Entonces, hay mucha gente que piensa que el Todopoderoso es Satanás. Aunque, o sea, cuando digo eso,
O sea, muchas cosas las que estoy diciendo, pero a lo que me refiero es que los que están en el catolicismo leen la escritura y tienen una imagen, bueno, en realidad no la leen, se las leen un pedacito, ven los ídolos y todas esas cosas y se les hace una imagen de un poderoso malo, aburrido, enojón, y otro montón de cosas que Yahweh no es, ese es Satanás. Entonces sin darse cuenta tienen como Elohim a Satanás. Entonces pasan sufriendo porque piensan que eso es lo que le gusta a él, porque a Satanás sí le gusta que uno sufra. Por eso es que ellos piensan que sufrir le gusta al poderoso. Y por eso es que, ay, me culpa, y yo soy esto, en vez de arreglarse, en vez de mejorar. Entonces, Lea lloraba porque se iba a casar con Esaú. Y abuela bendice y se casa con Jacob, sigue sufriendo. Representa a los muchos que por estar en la doctrina falsa sufren porque no saben con quién se van a casar. Y aún cuando se les enseña la verdad, siguen sufriendo porque no la aceptan. Porque también esa es otra cosa. ¿Se acuerdan que yo les he dicho cómo una de las cosas de la depresión es el no aceptar la realidad? Uno debe aceptar la realidad. Cuando uno no acepta algo de la realidad, es donde se le empieza a volver fea la realidad, de tal manera que empieza a deprimirse o a sentirse feo y cosas así. Uno debe primero estar contento con lo que tiene para poder estar preparado para recibir más. Si uno no está contento con lo que tiene, más bien lo va a terminar perdiendo, como lo que vimos la vez pasada que dijo Yahushua en Mateo, de que el que tiene se le dará más y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Los muchos no aceptan la realidad de que el nombre es la verdad, de que el nombre es Yahushua. Entonces luchan con esa realidad y por eso sufren, por eso les va mal. O va a ir mal, porque muchos de ellos en lo físico les va bien según lo que ellos creen. Decía, y al ver Yahweh que menospreciaba a Lea, abrió su matriz, en cambio Raquel era estéril. Lea concibió y dio a luz un hijo. Ella lo llamó Reuben, que es miren al hijo, en plural. Eso quiere decir que, bueno, por un lado ella le puso ese nombre como, bueno, por un lado diciendo Yahweh me vio como me sentía, por eso me dio un hijo. Ahora vean al hijo, como diciendo, a través de ver al hijo van a darse cuenta que Yahweh me vio. Pero el hecho de que dice vean al hijo y no dice veanme a mí, sino vean al hijo, es como diciendo vean que él tiene, bueno, son varias cosas que se dicen ahí, que él no es como Labán, sino como Jacob, o que él no es como han sido los primogénitos de los patriarcas. El primogénito de Abraham fue Ismael, impío. El primogénito de Isaac fue Esaú, impío. Ahora Lea tiene a Rubén como primogénito, en lo físico, porque después la primogenitura se le dio a Yosef. Pero Rubén no se quejó. Cuando la primogenitura se le dio a Jacob, Esaú se quejó. Entonces, Lea le puso Rubén proféticamente diciendo, vean que las características de mi hijo son superiores a las de Ismael y Esaú. Porque cuando se le dio la primogenitura a Yosef, Rubén no actuó como Esaú. Cuando vendieron a Yosef, Rubén lo quiso salvar, lo quiso sacar del pozo. Mientras que Ismael, otro impío, quería matar a Yitzhak. ¿Sí me explico? Entonces, vean al hijo, hace alusión a que Yahweh la vio a ella en la aflicción en que estaba. Y está diciendo, vean al hijo que tuve y el ejemplo de hombre, que no es como los primogénitos de los antepasados. Y en lo profético está diciendo, vean el hijo de Yahweh que vendría al mundo. Vean al hijo, reconozcan al hijo. Pero cuando él vino, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Los suyos le vieron y dijeron, ¿qué es este? Es un endemoniado por Belcebú. Yahushua dijo, tienen ojos pero no pueden ver al hijo. Lea concibió y dio a luz un hijo, ella lo llamó Reuben, pues dijo, Yahweh ha visto mi aflicción y ahora mi esposo me amará. Qué triste. Esa mentalidad la tienen muchas mujeres. Muchas mujeres piensan que si quedan embarazadas van a ser amadas. Entonces cuando sienten que el hombre se les va a ir, se embarazan para mantenerlo. Y eso no funciona. Ya dan miles de ejemplos en el mundo. Tristemente, y eso termina en otro montón de cosas. Entonces, vemos aquí que es un sentimiento normal de las emociones del corazón que le dice, debería amarte. Pero un debería no quiere decir va a amarte. Y también, depende de cómo sea la mujer, ¿verdad? En este caso dije debería porque es Lea, pero una mujer que lo que trata es de ponerle trampa al hombre para mantenerlo de esa manera, con quedar embarazada,
No debería, porque ella está siendo tramposa, mala y otro montón de cosas. Debería amar al hijo, sí. Pero una mujer así no merece ese amor que tanto quiere. Quiero dejarlo claro, el merecer. Por eso es que uno debe buscar ser la mejor persona que puede para que de verdad pueda recibir el amor que alguien le tenga. Entonces muchas personas, como solo están pensando en ellas mismas, no en la otra persona, les vale hacerle de su vida una prisión. Y eso es lo que tratan de hacer a veces, tristemente, con un bebé, que debería ser, es la bendición más grande que puede dar Yahweh, pero muchas personas la tratan de convertir en una trampa. Y Yahweh ha visto mi aflicción, ahora mi esposo me amará. Y repito, qué triste, qué duro. No me imagino para ella, ¿verdad?, ver que la cosa seguía similar. Dice, Rubén está relacionado con el verbo ver, dijo ella. Miren la diferencia entre mi hijo digno y Esaú, hijo de mi suegro, que vendió el derecho de su primogenitura por un plato de comida. Sí, por eso fue que perdió la primogenitura. Sí falló, pero no fue como Esaú, no fue como Ismael, ese es el punto. No se compara con ellos, porque falló, pero reconoció su fallo, se arrepintió de su fallo y le enseñó a todos sus hijos a no ser como él en ese aspecto. Porque cada uno de los padres de las tribus tenía una debilidad. Hay un libro que se llama el Testamento de los 12. El Testamento de los 12 patriarcas. Cada uno le dice a sus hijos, yo fallé en esto, tengan cuidado de no irse por ahí. Que de hecho, en cierta forma, es posible, uno leyéndolo y ver las debilidades que tenían, ver si uno tiene las mismas debilidades, uno puede decir, quizás soy de esa tribu. ¿Sí me explico? A través de la debilidad del líder de la tribu, el padre de la tribu, uno podría deducir si uno es de la tribu X. Bueno, eso de Shimón, ¿verdad? Concibió nuevamente y dio a luz un hijo, dijo, dado que Yahweh escuchó que yo no era amada, también me ha dado a este, y ella lo llamó Shimón. En hebreo, el 33 dice, Batahar od Batailet ben Batomer Kishama, porque escuchó Yahweh, Kisenua, que yo era menospreciada, dice, y me dio a mí Gam et Se, también a este. Betikrai lo llamó Shemó, ¿verdad su nombre? Shimeón, por Shamá. Entonces vean, ella primero dijo me vio, ahora dice me escuchó. O sea, no paraba de sufrir, la pobre. Entonces fue vista, después fue escuchada, como los que tienen o no tienen ojos para ver y oídos para oír, como los que rechazaron a Mashiach y por eso sufren, al verdadero Mashiach, lo que hablaba ahora. Entonces primero hace alusión a ver y después a oír, que se conecta también con los dos primeros velos que tiene el hombre, el de la carne, el corazón engañoso que le tapa los ojos, o sea, el hecho de lo que dije ahora de Corintios, de que nosotros caminamos por fe, no por vista. Los que caminan por vista es porque se dejan llevar por el corazón engañoso, por la inclinación al mal, por la carne, por el velo de Moshe. No pueden ver verdaderamente lo que está al frente, solo lo físico, no pueden ver lo espiritual. Y no me estoy refiriendo a tener la capacidad de ver ángeles. Estoy hablando de ver la mano de Yahweh en algo que pase y decir eso fue Yahweh, en vez de ser como los fariseos que dicen eso es Satanás, eso es Belcebú. ¿Sí me explico? A ese tipo de vista, no me refiero a ver ángeles, ver demonios, no. Los que tienen ojos y no ven por seguir ídolos, representados porque llevan ese velo, como el velo de Moshe, obviamente no va a poder ver con los ojos, representado por Rubén. Recuerdan que en las bendiciones de Génesis 49, los primeros 3 hijos en realidad reciben maldiciones. Son bendiciones, pero parecen maldiciones. Y eso es porque los 3 primeros hijos de Jacob representan a los 3 primeros satanes. Samael, Rubén, que era impetuoso como el agua, puso Jacob en Génesis 49, Samael salió del agua. Y tiene que ver con los ojos. Samael es el primer velo, el de la carne, el que cubre la vista espiritual. Después viene el segundo, Shimeón, que se conecta con Heilel, Lucifer, que fue escuchado por Yahweh cuando adoró a Yahweh, cuando él estaba condenando a Samael. Entonces recibió Heilel de Yahweh una luz para que gobernara lo que Samael había hecho, y a todos sus hijos, todos sus ángeles. Benei Elohim. Entonces aquel que fue escuchado por Yahweh para recibir una luz, se convirtió después en aquel que empezó a tapar los oídos de la gente para que no oyeran la doctrina verdadera, representado por Shimeón. Por eso al discípulo Shimeón, Yahweh le cambió el nombre a Kef, piedra,
para que pasara de ser aquel que escuchaba al enemigo, como cuando le dijo, ponte detrás mío, cuando le dijo, Satanás, me eres de tentación, a Pedro, ¿verdad? Me refiero. Entonces es que se llamaba Shimeón, no solo escuchaba a Yahweh, como para darse cuenta que Yahushua es Mashiach, sino que también escuchaba a Satanás, y se convertía en un enemigo, Soné. Entonces por eso es que Yahushua le cambia el nombre a Kef, para que se convierta en una piedra, que sea firme en su fe, y sea una representación de la piedra angular, Yahushua. Entonces Shimeón tiene una connotación negativa, con enemigo, con el que escucha al enemigo. Enemigo porque una de las raíces es enemigo, y porque se conecta con escuchar. Entonces, de Simeón también salieron muchas personas, que como eran tan fuertes, Yahweh los esparció entre las tribus. Entonces se habla de que en Israel, cuando Yahushua llegó, lo rechazaron y lo mataron. La mayoría de gente que había, al menos en Yahudá, donde estaban los líderes, eran levitas, porque eran sacerdotes, Simeón, que eran escribas, la mayoría, y Rubén, que también había sido esparcido, repito, por esa misma situación de que eran muy fuertes. Porque recuerden que cuando violaron a Dina en Shechem, fueron 2 de ellos y destruyeron toda la ciudad, mataron a todos, 2 de ellos. Entonces Jacob dijo, no, si esta gente se queda junto, va a matar al mundo entero, entonces mejor separémoslos entre las tribus. Todo eso que estoy diciendo es para que entendamos el aspecto positivo y negativo. Obviamente estos 2 hijos eran apartados, fueron justos, cometieron sus errores, como todo ser humano, excepto Yahushua, pero se arrepintieron. Entonces, decía, consiguió nuevamente y dio a luz un hijo, y dijo, dado que Yahweh escuchó que yo no era amada, también me ha dado a este, y ella lo llamó Shimeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Dijo, esta vez se unirá mi esposo conmigo, porque le he dado 3 hijos. Entonces, ella sigue con la fe, ya le llevo 3, ya es el tercero. Entonces ella dice, ahora se va a unir a mí. Por eso le puso Leví, que quiere decir adherido o unido. Entonces vemos que los nombres que le ponen a los hijos es por lo que ella estaba esperando de su esposo. Pero el problema es que ella no debería estar esperando de su esposo, debería estar esperando de Yahweh. Y es lo que no había entendido hasta el momento. Entonces dice, ya la tercera es la vencida. Dijo, con este tercero ya se va a unir a mí, le va a poner Leví. Y por eso él lo llamó Leví. Él lo llamó Leví. Eso es particular porque los anteriores ella los había llamado. Pero en este caso dice él, que hace alusión a Yahweh. Aunque uno podría decir Jacob también, obviamente. Pero el hecho de que no menciona quién, y que hasta el momento era ella la que le había puesto nombre, hace alusión a que se refiere a él. Y se explica con este punto que fue porque el malaj, bueno, algunos dicen que Gabriel, otros dicen que Micael. Voy a leer aquí el comentario. Aquí dice, de todos está escrito y ella lo llamó, pero este se escribe y él lo llamó. Según el Midrash en Devarim Rabbah, explica que el apartado, Yahweh, envió al ángel Gabriel, y que Gabriel trajo al niño ante él, y él lo llamó con el nombre Leví, y le dio los 24 regalos del sacerdocio. Porque Gabriel lo acompañó con regalos, él fue llamado Leví. Entonces Leví se ve como añadido, adherido o acompañado, y también como adorno. Entonces, como Gabriel, algunos dicen que fue Micael, acompañó a Leví ante el Padre, y el Padre lo nombró así porque había sido acompañado por el malaj. Y también se podría decir que lo nombró así porque le regaló 24 adornos del sacerdote. Entonces, por los adornos que se conecta con Leví, y porque fue acompañado por el malaj, y porque Lea esperaba que Jacob se uniese con ella, es que este hijo se llamaba Leví. ¿Está claro? Acompañado por el malaj, Lea esperaba que Jacob se uniera a ella, y porque se le dieron los 24 regalos del sacerdocio. Curioso que son 24 regalos del sacerdocio, puesto que son como los 24 ancianos que rodean el trono en los cielos, que serían los 24 profetas. Aquí ponen un midrash parecido, pero que habla de que Micael y no Gabriel trajo a Leví ante Yahweh después del encuentro con el ángel guardián de Esaú, Samael. En ese tiempo el ángel de Esaú acusó a Jacob de no cumplir su promesa del capítulo anterior, 28-22, de darle el 10% de todo. Entonces Jacob le había dicho, te daré el 10% de todo. Ya tenía 11 hijos y no le había dado uno de ellos.
Entonces Satanás llegó y le dijo, ve, él dijo que le iba a dar el 10%, ¿y dónde está el 10% de sus hijos? Satanás, más, ¿verdad? ¿Qué quiere? Que le corte un pedazo. Porque ya tendría que ser un hijo y un pedacito. Porque no había puesto a un lado a uno de sus 11 hijos, ya que Benjamín no había nacido aún. Dice, Jacob responde al asignar a Leví como la porción de Elohim. Así que Micael trajo a Leví ante Elohim, el cual ordenó que recibiese los 24 regalos del sacerdocio. ¿Está claro? Entonces, dos historias diferentes. Una fue Gabriel cuando le dio a luz Lea. Otro fue Micael después de haber peleado contra el malaj de Esaú, Samael. Porque Samael estaba diciendo, este hombre merece morir porque prometió diezmo y no ha dado uno de sus hijos. Ahora, obviamente, aunque en otras culturas, o algunos lo podrían entender como que, ok, este es el diezmo, tengo que matarlo. Y Yahweh decía, en la Torah está escrito que para que no maten al hijo, traían un animal y sacrificaban al animal en vez del hijo, y así redimían al hijo, que era el 10, o sea, como el porcentaje, o el 10%, el diezmo. Otra forma de verlo también es el hecho de que si el niño se dedica al padre, eso es como decir, ok, yo voy a poner estos 9 hijos a trabajar para ovejas y el grano, pero este hijo se va a dedicar a usted, a predicar, a aprender, y ese es el punto, es un diezmo para Yahweh. No es que el hijo tenga que morir o ser enviado al cielo, sino que se dedica al padre, ese es el punto. Dice, nuevamente concibió y dio a luz un hijo, dijo, esta vez daré toda a Yahweh. Eso era lo que Yahweh estaba esperando. Ese era el punto, que dejara de enfocarse en el hombre y se enfocara en Yahweh, que dejara de enfocarse en Jacob, se enfocara en el Todopoderoso. Y ya era la tercera la vencida, entonces ya para la cuarta dijo, no, ya, ¿qué me queda? Nuevamente concibió a luz un hijo, dijo, esta vez daré toda a Yahweh. En hebreo dice Hapaam esta vez, Odé, de toda por si algo, pero es Odé et Yahweh, por eso es que se llama Yahudá. Odé et Yahweh, agradeceré a Yahweh. Y dice, por tanto llamó su nombre Yahudá, y dijo, perdón, y paró, y se detuvo, y dejó de dar a luz. Entonces, vean eso, dejó de dar a luz. En ese momento venía sacando hijos. Cuando aprendió la lección de en quién tenía que poner sus ojos, todo se calmó. Dejó de tener hijos. Ahora va a tener más hijos más adelante, pero el hecho de que aquí se detiene es clave por varios factores. El que acabo de mencionar, de que ella finalmente aprendió una lección para bien, no en el sentido del castigo, sino que aprendió algo muy bueno y por eso ahí se detuvo, porque ya recibió las bendiciones que necesitaba para estar contenta y para darse cuenta de que era en Yahweh que tenía que poner su confianza. Cuando dio toda a Yahweh, eso es clave. Con lo que decía ahora, de que hasta que uno esté contento con lo que tiene, va a poder estar preparado para recibir más o estar mejor. Que no necesariamente recibir más quiere decir estar mejor. A veces tener menos es estar mejor, ¿está claro? Entonces, aprendió eso. Por otro lado, ¿de dónde viene Yahushua? De la tribu de Yahudá. Entonces ahí paró. ¿Por qué? Porque la historia humana paró por un momento cuando Yahushua vino. Y se podría decir que hasta literalmente en varios aspectos, cuando el sol se oscureció, cuando tembló, bueno, varias cosas que se van ahí con el sacrificio de Mashiach. Pero mi punto es que aquí Yahweh hace un alto, y por eso ponen un capítulo ya después de esto, porque aquí representa que Yahweh cumpliría algo a través de Yahudá, la venida de Mashiach, Yahushua, por quien damos toda a Yahweh, porque es el perdón de nuestros pecados. Por eso ella lo llamó Yahudá y dejó de dar a luz, que también sería como ya dio la luz. Entonces por eso ahí se detiene de tener otros hijos. Lo otro que decía, ¿verdad? Los primeros 4 hijos como los primeros 4 milenios. Yahushua vino en el 4º milenio como el sol, la luz del mundo, que el sol fue hecho en el 4º día de la creación, y Yahweh hizo la creación en 7 días para entender que duraría 7 milenios. Yahushua vino en el final del 4º, después de 2 milenios, llegamos al final del 6º, donde se manifiesta el último, para entrar al milenio del Shabbat.
y después a la eternidad, que sería el octavo. Aquí representa que Mashiach vendría a través de Yahudá en el cuarto milenio. Representa que en el cuarto milenio, o a través de Yahudá, vendría alguien que pondría un alto a algo, como al pecado, a la maldición, a la acusación. También la enseñanza, el aprendizaje, y por algo le daríamos toda a Yahweh, la alabanza de Yahweh, Yahudá. Lo que mencionaba ahora, Rubén representa a Samael, el velo de la carne, como el velo de Moshe en el rostro, que no deja ver, por eso de vean al Hijo, no deja que vean al Hijo, Yahushua HaMashiach. Después Shimeón, que sería Heilel, que fue escuchado en un inicio, recibió poder y ahora no deja que escuche el hombre a Yahweh. Tapa los oídos a través de la idolatría, Shimeón. Después viene Leví, que representa a Azazel. Curiosamente, en Levítico 16 se menciona a Azazel, que los sacerdotes tenían que enviar a Azazel, el macho cabrío de Azazel, al desierto. Entonces Azazel es representado por Leví. Esos tres representan el velo de Moshe, el velo de la entrada al templo y el velo del lugar purísimo. Tres velos que debemos romper de nuestro ser, que sería también como decir el velo de la carne, el velo del alma y el velo del espíritu. En realidad, en orden, por si algo es alma, espíritu, carne, espíritu y alma, para poder estar ya con el Padre y reconocer a Yahudá. Entonces, cuando nos quitamos los tres velos, aceptamos a Yahushua, o Yahweh nos revela a Yahushua para poder arrancar completamente los velos, ¿verdad? Porque también es clave que es Yahushua el que rompe el velo, pero es Yahweh el que nos da entendimiento de quién es Yahushua, o revelación. Entonces, por eso esos cuatro hijos, por eso se hace un alto, y también lo veremos después en Génesis 49, lo importante que es eso, como menciona tres cosas que parecen maldiciones, porque es como si Yahweh le estuviese hablando a Samael, que salió del agua, a Hillel, que fue escuchado, Simeón, y a Leví, que fue el que le enseñó al hombre a hacer armas de guerra, y dice que tus armas son esto y lo otro, le dice a Jacob en Génesis 49. Entonces vemos que las tres cosas que se les dice a ellos tres en realidad eran para Satán: Samael, Hillel, Azazel, y después viene Yahudá, que representa a Yahushua. Si vemos los nombres sería: vean al Hijo, que es escuchado, o sea, por el Padre, porque es el intercesor. Vean al Hijo, que es escuchado, quien es como un regalo o es añadido a nuestra alabanza. Nosotros alabamos a la alabanza de Yahweh, porque alabamos a Yahweh en el nombre de Yahushua. Añadimos el nombre Yahushua cuando alabamos a Yahweh. Entonces el nombre de Yahushua fue añadido para nuestra alabanza al Padre. Vean al Hijo, que es escuchado, quien se une a la alabanza de Yahweh. O vean al Hijo, que es escuchado, que es como un adorno para la alabanza de Yahweh. Hace que la alabanza sea más aceptada, más hermosa, perfecta, porque también nos da entendimiento para orar. Aquí hay un par de comentarios, leo esto rápidamente. Bueno, aquí dice: la denominación, aquí ponen judío, ¿verdad? Pero sería Yahudí, deriva del nombre Yahudá, de modo que Yahudí significa dar alabanza a Yahweh. Aquí ponen, con respecto al 34, esta vez se unirá mi esposo conmigo, y por eso él lo llamó Leví al recién nacido. Las matriarcas eran profetisas, y bien sabían que entre las cuatro debían darle a Jacob 12 hijos. Esto es clave. Ya sabe, por un lado eran profetisas, por otro lado Jacob también esperaba 12 hijos. Entonces cuando Lea tiene 4 hijos, dice: ya, voy a darle todo a Yahweh porque ya cumplí. Ya los que yo tenía que tener, ya los tuve. Porque, ¿verdad? 12 entre 4 esposas, 3. Pero ella ya tuvo 4, entonces hasta se pasó. Dice: ya tengo más hijos que el mínimo, porque el mínimo por cada esposa era 3. Ya tuvo 4, entonces dice: ya tuve más que el mínimo, entonces tengo que dar todo a Yahweh. Por eso le puso al cuarto Yahudá, porque ella esperaba solo tener 3. Dice: de modo que cada matriarca debía darle 3 hijos. Por eso dijo Lea: esta vez se unirá mi esposo conmigo. Es decir, ahora, al haberle dado a Jacob mi tercer hijo, él ya no podrá quejarse de mí, porque ya cumplí mi parte en la procreación de las 12 tribus. Más bien debió pensar: si ya cumplió su parte, más bien Jacob ahora tiene que ir a estar con las otras. ¿Sí me explico? Vean qué difícil, porque, o sea, con esto de las relaciones me refiero, el hecho de estar pensando en lo que uno quiere, pero sin
olvidando lo que el otro quiere o la otra quiere, porque ella quería estar con él, pero si ella ya le dio todos los hijos que ella le podía dar según lo que ella esperaba, que quede claro, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que, por un lado, ni siquiera casarse con varias mujeres lo recomiendo, una y punto, pero el hecho de que ella pensase que por ya tener 3 hijos él se iba a unir a ella no tiene tanta lógica, porque ahora él necesitaba 3 hijos de cada una de las otras. O sea, si se queda con ella, ¿y los otros hijos qué? Entonces, simplemente el punto de que ella obviamente tenía un deseo gigante de estar con él, y ella pensaba que con hijos lo iba a poder obtener. Sin embargo, al darle los hijos que ya estaban profetizados, eso me indicaría más bien lo contrario. Dice: ya cumplí mi parte de la procreación de las 12 tribus. Y por eso señala el verso que fue él, Yahweh, quien le dio el recién nacido el nombre de Leví, acompañamiento, en aprobación al planteo de ella. Dio toda por este cuarto hijo, por el privilegio de haber podido aportar un hijo más de los 3 que cada matriarca debía darle a Jacob para formar las 12 tribus. Yahushua vino de Yahudá y él dijo: vengo por las tribus perdidas. Yahushua vino y nadie le entendió, ni los discípulos, porque les tenía que volver a explicar. Y los discípulos llegaron a convertirse en los apóstoles, bueno, antes de que él muriese, pero verdaderamente en su cumplimiento cuando ya Yahushua había resucitado. ¿A qué me refiero con eso? Que Lea representa a los muchos, y Yahushua dijo: esta es la sangre que es derramada por los muchos, y por eso nadie le reconoció. El último viene y 144,000 personas aceptan, porque es como el que viene a través de Yosef, y ya es otra historia para otro día. Pero como los pocos, es mi punto. Por eso los 144,000 sí logran ver. Y curiosamente Lea tenía ojos delicados, como los muchos que les cuesta ver, les cuesta reconocer lo espiritual, por estar sufriendo, por lo que no saben, por lo que no entienden, y cosas así. ¿Está claro? Comparado con Lea. Buen punto, sí, que Yahushua dijo: yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibes. Cuando no venga en su propio nombre, ya van a recibir. Y Yahushua viene de Yahudá, que también en Yahudá está Yahu. O sea, Yahushua viene en nombre de su Padre desde el puro inicio. Punto. Si le quitamos la Dalet, que es la puerta, curiosamente, ¿verdad? Recuerdan que las letras hebreas todas tienen un significado, una representación. El nombre de Yahudá es Yud, Hey, Vav, Dalet, Hey. Esto es Yahudá. Yahushua dijo: yo soy la puerta, en Juan 10. La puerta es representada por la letra Dalet. Dalet es puerta. Entonces esta es la puerta, como Yahú entrando para dar revelación. Yahú entrará al mundo para revelar o dar su ruach. Por eso Yahushua entró al mundo a través de la tribu de Yahudá. El brazo de la ruach que vino como hombre para ser clavado, entrando a través de la puerta, o sea, entrando al mundo me refiero, pero él mismo es la puerta, para dar revelación o el espíritu a los escogidos. Ahora, si quitamos la Dalet, ahí tenemos el nombre Yahweh. Entonces Yahudá es como la unión de Yahweh con Yahushua, en el sentido de que Yahushua es representado por la Dalet. Es la cuarta letra del nombre y es la cuarta letra del Aleph Bet también. Y Yahushua vino en el 4º milenio, como la luz del mundo que se hizo en el 4º día. Yahudá tiene el valor numérico 30, porque 26 es Yahweh más 4, 30. 4 de Dalet. Y Yahushua empezó el ministerio a los 30.